Buenas noches en este martes en el que las noticias relacionadas con los sucesos han copado las atenciones de mucha gente. Primero, la detención del preso fugado Tenerife 2, que fue localizado en horas de la madrugada en un hostal del barrio lagunero del Coromoto, lugar en el que vivía y en el que se escondía con documentación falsa y en el que trataba de pasar desapercibido. Es un caso como el del rey del cachopo, pero más modesto, más de aquí de los nuestros, más de andar por casa, sin tanto rebumbio como aquel. Por lo que he sabido, las gestiones de investigación que se han llevado a cabo durante los últimos días llevaron a la detección del registro de una persona en un hostal de La Laguna que podría tener relación con esta persona en cuestión y que no regresó nunca al centro penitenciario después de un permiso carcelario. Pues realizadas las investigaciones correspondientes se comprobó que el sospechoso en cuestión estaba en el local, se había registrado con documentación falsa y una vez comprobada la identidad real del reclamado, se preparó una operación mediante la cual fue detenido y trasladado a la comisaría local de La Laguna. Una historia de esas que componen la crónica negra de cualquier sociedad, pero que aquí había puesto en juicio uno de los principios en los que un fugado de un centro no tiene dónde ir sin ser descubierto. No se puede viajar porque hay que llevar el carnet en la mano, por lo tanto estaba rompiendo una de esas normas. El otro asunto de esta crónica negra viene por el hallazgo del cuerpo de una extranjera para la que se había desplegado un fuerte dispositivo de búsqueda sin que hasta esta mañana se tuviera noticia. La chica, una joven inglesa conocida por Amy, desapareció una noche después de haber asistido a una discoteca y se le buscaba afanosamente incluso por sus padres que se trasladaron a la isla para ayudar en su localización. Bueno, pues desgraciadamente esta mañana apareció el cadáver flotando en el mar en el puerto de la Cruz y ya veremos cómo acaba esta historia. Estos son crónicas de vivencias. Se han impuesto hoy a las noticias políticas, a las declaraciones de los dirigentes y a la vorágine diaria de posicionamientos políticos con los que no arreglamos nada, pero que nos entretienen mucho. Por ejemplo, hoy hemos conocido los datos del paro y otra vez esta comunidad autónoma ha vuelto a salirse de la norma, mientras que en la península de Baleares el paro bajaba, aquí en Canarias aumentaba en unas 1.300 personas. Algunos han valorado positivamente estos registros anuales aún positivos, pero la lectura que dejan es de advertencia de una vez más que asegura que viene una desaceleración lenta en los ritmos de crecimiento del empleo y en la caída en el número de parados por el descenso en la actividad económica, especialmente en el sector servicios, que se viene produciendo a lo largo de todo el año 2018, tras un ejercicio histórico como fue el pasado en términos de actividad, de recaudación y de empleo. Es decir, que va a tener razón el presidente de la COE de Tenerife, José Carlos Francisco, cuando pronosticó en las páginas del periódico El Día el pasado domingo que se ve venir una crisis, aunque no tan fuerte ni larga como la que dejamos atrás hace poco tiempo. Recuerdo que ese mismo día vi en las redes sociales a un iracundo personaje que quizás de tanto mantenerse despierto empieza a desvariar y a poner en solfa esta afirmación para descalificarlo y decir que eran presagios de rico. Y es que para los que saben interpretar las cifras y sobre todo los ciclos, estas advertencias que nos van mostrando los datos nos tienen que hacer reaccionar, que deberíamos adelantarnos en la toma de decisiones y en las actuaciones que sean necesarias para impedir que las tendencias sigan a la baja, con posibles retrocesos de empleo en el corto y medio plazo. Y para ello sería muy necesario que se firmen los acuerdos con el Estado, que sigan las políticas de licitaciones públicas en materia de carreteras, de vivienda o de saneamiento o de materia hidráulica, y así se aumente la actividad inversora y se mejoren las cifras de empleo en las islas. O sea, estamos en las manos de los de siempre. Somos una economía muy dependiente de lo público y la carencia de industria de todo tipo nos hace ser muy débiles en eso del empleo. Por eso es necesario que se diversifique la economía y que no todos los empleadores dependan del sector servicio. Fíjense, estamos en plena temporada alta y el paro no baja. Estamos en plena campaña de Navidad y Reyes, cuando más se contrata al personal y el paro aumenta en vez de bajar. ¿Cuándo tendrá esto mejoría? Y que no nos cuenten milongas de campanazos electorales ni de cuentas de la lechera sobre lo que pasará en el futuro. Es ahora cuando hay que analizar qué pasa para que tengamos un porcentaje tan elevado de trabajadores que, aun teniendo un puesto de trabajo, tengan que acudir a recibir ayuda para mantenerse. Es el tiempo de saber por qué las plazas hoteleras han subido hasta un 22% y los sueldos de ese sector solo un 1%. Es hora de saber por qué seguimos a la cola y con un cuarto de la población en riesgo de pobreza y seamos el sitio en el que los ricos han aumentado su patrimonio. Como ven, estamos en el país de los contrastes y los políticos prefieren mantener sus chiringuitos insulares a procurar que la gente de Canarias progrese y salga de esa situación de precariedad. Pero tanto los que gobiernan como los que no, y claro, así nos va
con unos políticos más mediocres que un casting que escoja al sucesor de Casado. ¿Ustedes creen que aquí hay espacio para tanto político? Pues no se preocupen, que tendremos 10 más después del 25 de mayo del 19. Y así nos va. Buenas noches. Pronto veremos aquí a Pepe Moreno de nuevo en Políticamente Incorrecto. Hoy va a entrevistar al responsable máximo del PSOE en esta isla, a Pedro Martín, a la sazón también alcalde de Guía de Isora. Estará aquí en un rato, a eso de las 10:30. Pero por este plató van a pasar también ilustres invitados. Vamos a hablar de los... ¿Cuánto tiempo hacía que no hablábamos de los huecos, de los agujeros, de los barrancos que dejaron los areneros en Güímar? Bien, pues vamos a hablar con los que les acusaron y finalmente ganaron los tribunales, aunque el asunto para restituir los barrancos está en el Supremo. Bueno, vamos a poner un poco de luz sobre esa cuestión porque hubo una reunión hace unas semanas en el Cabildo Insular de Tenerife, pero hoy estos han emitido una nota pública. Después de reflexionar, mira que se han tomado unos días para reflexionar de lo que escucharon allí en el Cabildo Insular de Tenerife sobre qué van a hacer o qué piensan hacer en todos aquellos monturrios al revés, más bien cóncavos que convexos. Y después nos vamos a 1978. Pero aquí, Aquí. Vamos a poner en esta mesa, vamos a invitar en esta mesa a 3 destacados sindicalistas. Los primeros del movimiento que pararon la hostelería, en ese entonces pujante en el Puerto de la Cruz. Los primeros que convocaron una huelga en el sector, una huelga general en el sector de la hostelería. 40 años después están mirando para atrás, pero con la perspectiva de hoy. Pepe acaba de decir el comentario que vamos un poquito para atrás como los cangrejos, según palabras del presidente de la Confederación de Empresarios de esta provincia. Bueno, y le damos una vuelta a la historia. Vamos a ver cómo la ven ellos desde esa perspectiva, con ya canas en el pelo. Y después la noticia alegre para algunos o tranquilizadora, porque lo hemos comentado también, lo ha comentado Pepe. Agentes de la Policía Nacional detenían finalmente en La Laguna a este hombre, al preso que desde la pasada semana estaba siendo buscado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al no haber ingresado en la Tenerife 2 después del disfrute de un permiso penitenciario, según informaba la Jefatura Superior de Policía de Canarias. El detenido, de 42 años, le constaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión decretada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fue arrestado anoche, sobre la 1 de la madrugada, en el barrio del Coromoto, cuando se encontraba en un hostal en el que se había registrado con documentación falsa, siendo trasladado finalmente a la comisaría local. Bueno, pues según la Policía Nacional, ahora mismo ha vuelto a estar a disposición judicial. Y la noticia triste es esta, aún sin confirmar, el cuerpo sin vida de una mujer que ha sido encontrado hoy flotando frente al Puerto de la Cruz, al muelle del Puerto de la Cruz. Aparecía en bastante mal estado, según fuentes del 112. El hallazgo se producía en el mismo lugar donde esta mañana se reanudaba el dispositivo de búsqueda para localizar a Amy Louise, una joven inglesa de 29 años, ayer hablamos de ella, desaparecida en el Puerto de la Cruz. Esta chica desapareció el 29 de noviembre. Si bien las primeras hipótesis apuntan que el cuerpo encontrado podría corresponder a la de esta joven desaparecida, hay que esperar a que se proceda a su identificación de forma oficial en el anatómico forense. El cadáver fue hallado flotando en el agua por el helicóptero de la Guardia Civil, siendo recuperado por una de las embarcaciones de salvamar que participaban en el dispositivo de búsqueda. Posteriormente fue trasladado hasta el muelle, como ven, de Puerto de la Cruz. Y una noticia para la alegría, o al menos para que las cosas se vayan ordenando en esta comunidad. Viene más dinero de la península, en este caso del Gobierno central. El consejero de Agricultura, Narváez Quintero, y la ministra de Transición Ecológica, vean el momento, la ministra se llama Teresa Rivera, firmaba el protocolo de obras hidráulicas que supondrá el desarrollo definitivo del ciclo integral de aguas en las islas. Los datos los tiene Vanessa Luis Ravelo. Es la información que nos acaba de llegar ahora mismo. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, han firmado esta mañana el protocolo de obras hidráulicas para Canarias que permitirá recibir del Estado 915 millones de euros en los próximos 12 años, con el objetivo de desarrollar definitivamente el ciclo integral del agua en las islas. Bueno, yo creo que es un día muy importante para Canarias y para el ciclo integral del agua en Canarias. Es un día importante hoy. Hemos firmado ese protocolo con la ministra, un protocolo que llevamos trabajando mucho tiempo con todas las islas y con el Ministerio, un protocolo que tiene una temporalidad de 12 años, 185 obras en Canarias y aproximadamente 915 millones de inversión en todas las islas, donde más del 60%, es decir, más de 592 millones,
para ir directamente a saneamiento y depuración. Es decir, un plano importante en el respeto al medio ambiente, la eliminación de vertidos al mar y al suelo y en la reutilización de esa agua para sistemas como en la agricultura. Con lo cual yo creo que es importantísimo la firma de este convenio. Hay que hablar que el último se firmó en el 2008 y que desgraciadamente aquel se ha prorrogado 5 años más de su vigencia por falta de presupuesto por parte del Estado y Canarias para cumplir con la normativa marco del agua. Este documento establece la voluntad de ambas partes para celebrar 3 convenios consecutivos, cada uno de 4 años, y recoge 186 obras declaradas de interés general. Son actuaciones en todas las islas que tienen que ver en su mayoría con saneamiento y depuración, pero también con abastecimiento, drenaje, la producción de agua, desalación, captación de aguas subterráneas, transporte o almacenamiento. Gracias, Vanessa, a la que veremos dando el tiempo al final de este programa, como es costumbre. Bueno, y noticia para la intranquilidad. El número de desempleados en Canarias ha aumentado en 1.874 personas en noviembre, lo que ha supuesto un incremento del 0,90% con respecto al mes anterior, situándose ahora mismo la lista de parados. Estos son registrados en las oficinas, dados de altas en las oficinas, no es la encuesta de la EPA, en 209.975 hombres y mujeres. Según informaba hoy el Ministerio de Trabajo, Inmigraciones y de Seguridad Social. Bueno, sin embargo, en el dato interanual el paro cayó en Canarias en 9.723 personas, lo que ha supuesto un descenso del 4,43% con respecto a noviembre del año anterior, de 2017. Hoy el viceconsejero de Empleo, Emilio Tiensar, ha explicado que la subida del número de parados inscritos en este mes responde al ciclo habitual y aunque en Canarias la estacionalidad no se nota tanto como en el archipiélago balear, octubre y noviembre suelen ser meses de receso. Lógicamente, noviembre es un mes que no es muy bueno, por decirlo así, para el empleo. La inscripción en las oficinas del Servicio Canario de Empleo también se debe, sobre todo, a las ventajas que esto supone, el estar inscrito en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, ya no solamente para buscar un empleo, sino para acceder a la serie de servicios y ventajas que supone, como el empleo social, los PFAE, certificados de profesionalidad, etcétera, etcétera, que estando fuera del sistema no puedes acceder. Tengan la seguridad que no estamos satisfechos, estamos siempre en tensión para mejorar la empleabilidad y la calidad del empleo de los canarios y canarias, y en ese aspecto pues vamos a seguir trabajando. Esto hay que añadir que más de la mitad de los parados en Canarias no reciben ya ninguna ayuda. Bueno, para los sindicatos, por ejemplo, Intersindical Canaria y Comisiones Obreras, los datos conocidos hoy no son nada positivos. Es más, asegura que ponen en evidencia una vez más la precariedad laboral y el trabajo que está realizando el Gobierno de Canarias. El 85% de los contratos son temporales y del 15% restante, que deberían de ser fijos, el 35% son a tiempo parcial. ¿Qué quiere decir? La alta precariedad que nos están poniendo los contratos de trabajo. El sector de hostelería sigue arrastrando del paro en Canarias. Un sector que no entendemos por qué, si estamos manteniendo cifras récord de 15 millones con un 2,5% de beneficio más que el año pasado, ¿por qué sigue generando paro? O sea, lo que entendemos que los empresarios no están contribuyendo con la sociedad como deberían de hacerlo. Hacemos una valoración absolutamente negativa de la evolución del empleo en Canarias y responsabilizamos de ello, por supuesto, a este gobierno. Una contratación que sube, en los casos en los que sube, en base a contratos precarios, tanto desde el punto de vista salarial como desde el punto de vista de su estabilidad, de su duración. Por lo tanto, no podemos hacer una valoración optimista de la situación. Las medidas que implanta el Gobierno no están siendo efectivas en Canarias en cuanto a la recuperación del empleo. Este es el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Anoche, el mercado Nuestra Señora de África recibía la medalla de oro de Santa Cruz
en coincidencia con el 75 aniversario de su apertura en el transcurso de este solemne acto celebrado, insisto, en el Salón de Plenos Municipal y presidido por el alcalde. La distinción obedece al cumplimiento del decreto de alcaldía firmado el pasado 20 de junio, en el que recuerda los profundos e indisolubles vínculos de la Recoba con el municipio. Pues esta mañana lo han visto ustedes, ahí estaba en el acto de anoche, pues esta mañana repitió, fue al mercado el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el consejero de Desarrollo Económico, Fray Medina. Visitaron esta instalación, el mercado Nuestra Señora de África, con motivo de este reconocimiento por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Según comentó Alonso, uno de los objetivos de la corporación es peatonalizar la parte trasera del mercado e integrar el centro comercial para que todo funcione en su conjunto, o como un conjunto. Estamos ya desarrollando el proyecto, que esperamos finalizar su redacción en el segundo trimestre del año próximo, de la adecuación de la zona trasera del mercado, que va a suponer la peatonalización de la zona de unión entre el centro comercial y el propio mercado, ¿no? De forma que podamos apoyar el proceso que ha habido en los últimos años del mercado para también que la restauración acompañe al desarrollo del mercado. Eso va a incluir también una adecuación de la zona de la Rambla Azul para también aumentar la peatonalización de la zona, de forma que el conjunto de la manzana, la Rambla Azul, la trasera del mercado y el propio mercado, pues funcionen como un conjunto. Y que... Quiero anunciar que nosotros desde la Oficina de Calidad y Consumo Responsable queremos certificar en calidad el mercado Nuestra Señora de África. Es un proceso largo, pero que al final, cuando las personas vengan aquí a comprar, que sepan que este mercado está certificado en calidad, en la protección del medio ambiente, certificado en calidad, en la transformación de los alimentos, en el correcto uso y conservación de los alimentos. Pues estamos trabajando en ello y va a ser un programa piloto y será casi el primer mercado de abastos de toda España que tenga una certificación de calidad. La peatonalización que va a llevar a cabo el Cabildo, que está consensuada con los responsables del mercado, tiene un presupuesto de algo más de 1 millón de euros. El museo, atención a esta historia, que es muy bonita. Esta podría ser la historia más hermosa del día. El Museo de la Naturaleza y Arqueología, MUNA, acoge los restos de 2 recién nacidos guanches que se encontraron de forma casual en Guía de Isora el pasado mes de febrero. Se trata de un depósito funerario aborigen ubicado en el interior de un tubo volcánico de esta localidad, de Guía de Isora, en el Malpaís concretamente. Los restos humanos corresponden a 2 individuos perinatales de edad correspondiente al tiempo del nacimiento de los mismos, que fueron depositados sobre una grieta natural y ocultos posteriormente tras unas piedras. Por su importancia para la arqueología y la bioantropología, el hallazgo y los trabajos preliminares sobre el yacimiento arqueológico de Arenas Negras se presentaron en la sección de nuevos hallazgos de New Fittings del Congreso Mundial Extraordinario de Estudios sobre Momias, el foro más importante sobre el trabajo científico acerca de las momias, celebrado en el Auditorio de Tenerife Adán Martín en mayo de este mismo año. Hoy hemos visto los restos como ustedes están contemplando. Es muy importante para poder estudiar nuestro pasado. No hay normalmente restos de fetos o de infantes en el mundo, hay muy poquitos, con lo cual los pocos que hay son realmente muy valiosos. Por lo tanto, este es un hallazgo que tiene una doble importancia. Primero, que hace mucho tiempo que no se encuentran restos humanos, y segundo, que encima son de fetos que con un ritual de enterramiento, lo cual nos va a dar muchísima información. Presenta una envoltura perfectamente cosida, como verán, de piel animal, probablemente de cabra. El otro no, pero sí que estaba en su momento envuelto. Esto plantea varios enigmas. Seguro que no son gemelos a pesar de haber aparecido en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque uno tiene 35, 36 semanas de vida intrauterina y el otro es un feto a término. Pudo haber nacido y morir en el momento del nacimiento, y el otro es, evidentemente, un parto prematuro, digámoslo así. Agradecer por las casualidades de la vida, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a la hora de encontrar cualquier resto aborigen. El descubrimiento casual viene a coronar el proceso en el que el museo ha estado en los últimos años y cuyo producto es Atánatos, pero que tiene que seguir trabajando en líneas de investigación que ahora abrimos, ¿no?
Bueno, y tras un hallazgo siempre hay anécdotas. Los restos fueron descubiertos por un fotógrafo y un cazador que le estaba ayudando a localizar una araña albina que el primero quería retratar. Sin embargo, lo que hallaron fue algo bien diferente, como acaban de contemplar. Habíamos ido anteriormente a esa cueva, hemos visto unas arañitas, estábamos haciendo el tema de macrofotografía y nos llamó la atención porque ese día simplemente íbamos a ver la cueva, pero no llevamos cámaras ni nada. Entonces decidimos a la semana siguiente de ir a la cueva con la cámara y demás. Entonces, claro, de ahí es que nos acercamos a las grietas, apartamos las piedritas y buscando las arañitas y nos hemos encontrado un trocito de cráneo. Entonces ya nos dimos cuenta de que por las pieles y por el feto que vimos allí, nos dimos cuenta que era algo muy frágil. Entonces nada, hemos tratado de no tocar nada y automáticamente salimos de la cueva, que por cierto no fotografiamos las arañas, no las vimos y nada, y ya hemos dado parte a las personas que teníamos que haber dado parte. Y en una cueva que piensas que no va a haber nada de eso, porque no es una cueva oculta, sino que han entrado miles de personas o en la historia, no sé, y encontrarlo pues es una sorpresa. Don Francisco Hernández Armas es de la Asociación en Defensa de los Barrancos Saturnino García, de los Barrancos de Güímar, entre otros. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, por cierto, ¿ustedes se encontraron también? Sí, hace mucho tiempo. En su época moza, me estaba contando antes de ver este vídeo, con un cuerpo. En el Malpaís de Güímar encontramos una momia que estaba en una repisa a la entrada de una cueva, donde casi nunca mirábamos porque siempre íbamos a la cueva, pero en esa repisa que estaba en la entrada nunca la llegamos a ver. Hasta que alguien de los compañeros míos de aquella época pues se dio cuenta y efectivamente era una momia perfecta, completa, pero a la siguiente vez que fuimos a visitarla ya no estaba. Wow. Desapareció. Ya. Pero aquí hubo mucho tráfico de momias, ¿eh? Muchas momias que salieron. Bueno, usted sabe que el Cabildo, por ejemplo, está reclamando todavía alguna que otra momia que está fuera, ¿no? Pero vamos a hablar de otros enterramientos, si le parece, ¿de acuerdo? Sí, hay mucha momia suelta por ahí. Usted está aquí por otro asunto. Hace unas semanas tuvimos una conversación y me dijo, deja que se temperen los ánimos y voy a contar por qué. Porque la Asociación en Defensa de los Barrancos Saturnino García ha advertido que el caso Hoyos está estancado y por ello exige el cumplimiento de la sentencia judicial que condena, recuerdan ustedes, a los areneros y obliga a acometer la restauración paisajística. Este colectivo, al que pertenece, como es Francisco Hernández Armas, presidente, ¿no? No, soy vocal. Vocal. Francisco, este colectivo asegura que se ha reunido recientemente, lo digo, hace unas semanas, con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y los consejeros insulares de Agua, en fin, tanto con Miguel Martínez como Miguel Ángel Pérez, respectivamente, y el encuentro no arrojó luz sobre la solución al problema. ¿Eso se tiene que restaurar? Don Francisco, cuando se dice restaurar, y aquí hemos hablado varias veces con Carlos Álvarez, con el abogado, y ahora vamos a hacerle una llamada porque nos gustaría saber cómo está la situación judicial. Cuando se habla de restaurar, dices, tienes que llenar esos agujeros, se supone. Sí, es la consecuencia lógica de que te hayan condenado por delito ecológico. Lo que impone la sentencia es la restauración al estado anterior de los agujeros de los barrancos de Güímar. Y esa decepción y el nerviosismo que tenía el otro día, pues es explicable por la decepción que nos llevamos en la reunión que mantuvimos con el presidente del Cabildo y los consejeros. Sí. O sea, hicimos un viaje en el tiempo hacia el pasado, a los inicios de estas conversaciones con el anterior presidente del Cabildo, Ricardo Melchor, en el 2007, en el que sí, efectivamente, nos reconoce que quieren cambiar el PIOP para quitar de Güímar la zona extractiva, pero nada de nada, porque nos dan un documento en el que no se menciona para nada Güímar, ni las extracciones de áridos de Güímar, ni el barranco de Güímar, ni la comarca de Güímar, ni nada. O sea, puede servir tanto para un cambio del PIOP, para dejarlo como está, o como para quitarlo. A ver, ustedes en 2007, hace 11 años, ya estaban hablando de esto con el... No había proceso judicial abierto. Sí, estaba el proceso ya. El proceso se inició en el 2005, que todavía es anterior. Cierto. En 2005, pero vamos, que no había juicio, porque juicio... Todavía no había salido. No había salido juicio, fue recientemente, ¿no? Pero, y en ese entonces ya ustedes estaban tratando con el Cabildo a ver qué solución le daban o cómo cambiaban el planeamiento, digamos, ¿no? Sí, no, el acuerdo de... ¿Cómo encajaban eso en el PIOT?
Sí, sí, el acuerdo de cambiar el PIO, de modificar el PIO en el sentido de quitar la zona extractiva de Güímar, de las tierras de Güímar, no solo fue en conversaciones con el presidente, sino que se plasmó en 4 plenos del Cabildo en el que por unanimidad de todas las fuerzas políticas se acordó modificar el PIO. Pero claro, la sorpresa del otro día es que estos acuerdos se los han saltado todos a la torera. No les han hecho caso, como si no hubiesen existido. Y nos presentan un documento en el que no se hace referencia a Güímar. Y encima nos lo lanzan como aquellos jugadores defensas que eran malos y que paleaban la pelota para adelante y todo el mundo a correr. La modificación nos las mandan para el 2021. Eso sí, si todos los plazos se cumplen, porque si no sería para la siguiente legislatura. Y eso sí, si yo estoy de presidente y sigue el equipo que está. O sea, una promesa electoral que, vamos, que nos dejó realmente fríos. O sea, de tomaduras de pelo, creo que estamos, vamos, somos personas mayores y hay mayores que yo en esta asociación que estamos cansados de tonterías de estas. Que sean valientes y si no quieren modificar el PIO, que lo digan, porque no los molestamos más, ni a ellos, ni ellos nos molestan a nosotros, ni nos engañan. Vale, vamos a arrojar un poco de luz para los despistados, porque todavía ahí nos cuesta entender la situación. Vamos a ver, a estos señores se les condena. Está claro, y este asunto está en el Supremo. Ahora vamos a intentar arrojar un poco más de luz de cómo está el proceso judicial, como anuncié antes. A estos señores se les condena para que restaure el paisaje como estaba. Y se les condena en base a que no podían extraer de ahí o a que estaban extrayendo de forma ilegal. A que estaban extrayendo de forma ilegal. O sea, ellos nunca han tenido legalidad. O sea, pero esa no era una zona de extracción minera. No. Nunca lo fue. Porque se nos ha hablado de en su momento, en las normas subsidiarias del 84, no figuraba como zona extractiva. Ya en el Plan General del 2005, sí, porque se hacía caso o se recogía la directiva del PIOT de que esa zona podía ser extractiva de arenas, de áridos. Pero claro, allí lo que están extrayendo es agua, tierra. Ya. Entonces, la denuncia se puso en el 2005, después de que se le cerraran las extracciones de áridos, con un decreto de alcaldía del año 97. ¿Qué fue el de Tita? Exactamente. Vale. Y entonces, curiosamente, esas sentencias se guardaron en los cajones del ayuntamiento, no se sacaron porque se empezaron a producir en el 2000, 2001, 2002. Estaban ya las sentencias de cierre, pero no se ejecutaron. Y hasta el 2004, 2005 no empezaron a cerrarse efectivamente las extracciones de áridos. Claro, después se presentó la denuncia por delito ecológico. Cuando llegó el momento, después de 11 años de juicio... ¿La denuncia la presentan ustedes? La presenté yo. La presenta ustedes. Después de 11 años de trámite, al final sale el juicio oral. 3 de los acusados se declaran culpables. Sí. Por tanto, sentencia firme, inapelable, según dice el juez. Y uno de ellos decide recurrir al Supremo. Que finalmente acaba en prisión. Que acaba en prisión porque el Supremo desestima el tema y hace caso a lo que dice la audiencia provincial. Bueno, porque no puede pagar, ¿no? Él dice que no puede pagar esa cantidad que se le... Por eso está en prisión. De todas maneras, esos datos ahora los aclararemos con Carlos. Ya es cuestión de que él está fuera en la calle, porque lo he visto yo por la calle. Bueno, pues estuvo en prisión, ¿no? Sí. Pero claro, cuando ellos se declaran culpables... se les concede 2 años para que realicen los proyectos de restauración. Sí. Y si al final de los 2 años no los tienen, pues tienen que entrar en prisión. Bueno, pues ahí en digamos, ahora tienen que entrar en prisión, ellos recurren. Ese recurso lo trata la audiencia provincial, lo desestima, le da la razón a nosotros. Ajá. Y cuando les dice que tienen que avalar, recurren al Supremo esa decisión de que tenían que entrar en prisión. Y en esas estamos. Vale, pero porque mira, alguien que nos recuerda, ¿no? Y quiero volver al asunto. Sí, en esas estamos, insisto, ahora vamos a hablar con Carlos, que me parece que ya lo tenemos ahí. Tiempo al tiempo, los areneros condenados nunca arreglarán los barrancos, tienen muchos rejos entre gente de altura. El Cabildo no puede hacer oídos sordos porque puede que acaben en fiscalía. Ojo, dice alguien. Ahí vamos a lo del tema del Cabildo. Bueno, ya lo dije yo, hace unas semanas que esta historia, aunque ustedes han sacado una nota de prensa hoy, hace unas semanas ya el Cabildo sacó una nota de prensa diciendo que se había reunido con ustedes. Sí. Fue el momento en el que yo me puse en contacto con usted y me dijo, mira, Enrique, no voy a hablar de momento porque es que hemos salido... Vamos, es que hemos vuelto al estado inicial. Vale, efectivamente.
Entonces, la cuestión es, ¿volver al estado inicial? O sea, en esa reunión que fue un canto de sirenas, entonces. Sí, una promesa brindis al electoral. sol, una promesa electoral. Una promesa electoral. Porque si tú me dices que me vas a cambiar el PIO, no me especificas que es en Güímar, vale. Lo puedes cambiar en cualquier zona menos en Güímar. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto problema para cambiar el PIO? ¿Qué es lo que sospechas? Hay muchos intereses ahí. Y la realidad, lo que yo pienso que ocurre en el fondo, es que no quieren cambiar el PIO en Güímar. Y siempre nos han estado amenazando de que se puede, en cualquier momento, cualquiera puede sacar a Aridos de Güímar. Pero no, es que el PIO actual lo prohíbe. En 2 o 3 párrafos lo prohíbe. Pero entonces, si lo prohíbe el PIO actual, ¿hace falta modificarlo? Sí, porque existe la posibilidad de que se desarrolle también lo que dice el PIO, que es un plan de extracciones de áridos en Güímar. Que actualmente el que está aprobado se recurrió por una asociación de agricultores y se suspendió en parte, inoperativo. Y el otro que intentó resolver ese problema, pues se quedó en aprobación inicial. Don Carlos Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches, don Enrique. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Buenas sigue usted siendo el abogado de la acusación particular, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, tienes en antena ahí en directo a mi defendido, a Francisco Hernández, que como todos sabemos fue el que tuvo la valentía de encargar la querella por delito ecológico, porque todos sabemos que después del agricultor Jesús II Jorge, digamos, fue producto de una acumulación de una denuncia que este señor tenía archivada en el juzgado de Güímar y que yo logré en un recurso de apelación acumular a la querella que habíamos interpuesto en 2005. Ya. Digamos que el artífice de todo esto ha sido Francisco, que tuvo esa valentía como concejal en su día del Partido Nacionalista Canario y bueno, y confiar en este letrado, por supuesto, ¿no? Don Carlos, mire que hemos hablado veces de este asunto, pero todavía sigue vivo. O sea, esto está ahora en el Supremo. Vale, vamos. Estamos en el Supremo, como bien explicaba Francisco. Ellos han planteado un recurso de queja. ¿Te acuerdas que el auto de este año, de 25 de enero, decía que le tenían que consignar, afianzar, para prorrogar un año más la prisión? Bien, ellos recurrieron eso en queja y se les desestimó la queja por la Audiencia Provincial Sección Segunda. Y contra la inadmisión de la queja se han ido al Supremo, diciéndole al Supremo que admitiera la queja. ¿En qué consiste la queja? Bueno, ellos no quieren entrar en prisión, ellos quieren estar en este momento en una situación de lo que llaman licenciamiento de la pena, es decir, como en el cuartel, ya cumplido el servicio militar. Ellos están diciendo que la pena está licenciada y que por lo tanto lo que está en la sentencia, esto que Francisco ha recordado, el plazo de 2 años, pues para ellos están licenciados ya. Bien, esto es una postura, por supuesto, para alargar la no entrada en prisión, pero lo que está claro es lo que ha pasado en estos días, y es que el letrado de la Administración de Justicia, el secretario judicial, pues porque ellos están diciendo que haya impulso procesal para que la Audiencia Provincial se dirija a las Administraciones Públicas Canarias, Consejería de Industria, para que les apruebe el plan de restauración. Y les ha recordado esta semana y la semana pasada el secretario judicial, el letrado, que ese impulso no lo va a pedir la audiencia, que es el penado a quien le incumbe el solicitar el impulso de las administraciones públicas. Yo en este momento, pues mira, me encuentro impugnando, Francisco también lo sabe, los planes de restauración que han presentado los areneros. El del señor Plasencia es un cachondeo. El señor Plasencia ha presentado un plan de restauración y lo vuelvo a repetir por enésima vez. Sigue presentando el plan de restauración consistente en plantar unos olivos y con una charca al fondo de su hoyo, y por 5 millones de euros escasos, cuando sabemos que él te responde por 66.422.000 euros. El señor Francisco del Rosario, que ahora le han concedido el 3er grado, por eso está en la calle, está, digamos, actualizando un plan de restauración del 2003, de la cantera Alfregenal. Y él pretende que con esa actualización del año 2003, que por supuesto en absoluto preveía una inversión de la cual ha sido condenado por más de 50 millones de euros por responsabilidad civil, pues pretende actualizar ese plan de restauración. El señor Enrique Morales también lo mismo, es decir, ha presentado un plan de restauración que lo que más, pretende es simplemente tapar aquello de una forma, muy prácticamente sin taparlo. O sea, pretende hacer una ¿Pero yo he estado leyendo. ¿Qué son? ¿Proyectos imaginativos para poder llenar aquello de alguna manera? Sí, yo lo digo sinceramente, son proyectos cachondeo.
Son proyectos cachondeos, son tres proyectos. ¿Cómo se llena son eso? Proyectos de restauración para decir que han cumplido con la parte de la sentencia, pero no tienen el fin de restaurar. Es que se olvidan los areneros de que han sido condenados penalmente, porque el arenero que no hubiese sido condenado penalmente, si no hubiese sido un buen minero, sí tenía que haber presentado el plan de restauración cuando llegaban a la cota de los 40 metros. Lo que es increíble es que se estén presentando planes de restauración como si fueran buenos mineros. Se les ha condenado a restaurar el orden ecológico perturbado, artículo 339 del Código Penal, que es volver el hoyo a su situación primitiva, no es restaurar como si fuéramos buenos mineros, es decir, tenía una licencia de mina y yo voy a restaurar. ¿Por qué? Porque yo llegué a la cota de 40 metros y ahora le digo a la Consejería de Industria que me apego un plan de restauración. Es decir, ellos se están escondiendo, Enrique, en la actitud de un buen minero para cumplir la sentencia de un condenado criminalmente por un delito ecológico. Pero eso una cosa incomprensible. Eso es lo que ocurre, lo que ha ocurrido consecuentemente es que les han ido al Supremo. O sea, ellos son los que han ido al Supremo. Ellos han ido al Supremo, 2 de ellos, es verdad, sí. Porque el tercer condenado, el señor Sicilia, se ha declarado pobre y ha pedido turno de oficio. Y lo curioso es que le han concedido abogado y procurador de oficio. O sea, nos encontramos que un señor que ha ganado muchísimos millones de euros ahora es pobre. Y porque es pobre, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde lo ha metido? ¿Por qué no se investiga dónde ha metido el dinero el señor Sicilia? Ahora es pobre. Claro, esto es una táctica, evidentemente, para no pagar costas, para no pagar nada. Pero evidentemente uno de ellos es pobre. Pero Sicilia en este momento es pobre, tiene concedido abogado y procurador. El señor Antonio Plasencia, Arios del Sur, pues pretende hacer una inversión consistente, como dije anteriormente, en una plantación de olivo. Y el señor Francisco del Rosario lo que pretende pues actualizar un plan de restauración del 2003. Y el señor Enrique Morales presenta un plan de restauración que no lo entendemos, porque evidentemente sería el plan de restauración de un buen minero. Pero señores, que está condenado penalmente por un delito ecológico y hay que restaurar el orden ecológico perturbado. Yo entiendo en el fondo y confío en la justicia de que ninguno de los planes de restauración van a ser aprobados. Por lo tanto, nos encontramos, como bien decían ustedes, ahora en antena, el Plan Insular de Ordenación Territorial, el Plan General de los Barrancos de Güímar. Va a haber una modificación del PIOT, va a haber un Plan General de los Barrancos Especial para modificar todo el territorio afectado, incluyendo las personas que no son culpables, que se van a ver metidas en un procedimiento de expropiación, para poder, digamos, hacer un plan plural de actuación de los barrancos de Güímar. Eso lo van a hacer los condenados o van a depositar los 200 millones de euros y el resto lo vamos a poner los impuestos canarios. Pues yo espero que sí, porque lo triste de todo este tema es que esto se olvide y el día de mañana paguemos ese plan plural de los barrancos de Güímar con una modificación del PIOM o con un plan general de barrancos de Güímar especial y lo paguemos los canarios con nuestros impuestos. Señor Álvarez, déjeme que le formule unas preguntas que vienen por el WhatsApp. Sí. Dice, una pregunta, si recurren al Tribunal Supremo, ¿el caso se puede archivar por alargar el procedimiento? No. En este momento en el Tribunal Supremo, como expliqué antes, está resolviendo una queja, es decir, no puede prescribir, dicen, ¿no? No, en absoluto. Vale. En absoluto, los procedimientos, y estamos en ejecutoria penal, con lo cual no hay, digamos, caducidad, como a efectos de... Sí podría haber una caducidad de la responsabilidad civil, en el sentido estricto de que el procedimiento estuviera paralizado más de 5 años. Pudiera plantearse una caducidad de la responsabilidad civil. No olvidemos que la responsabilidad penal está en este momento suspendida, condicionada al cumplimiento del plan de restauración. Es decir, que lo que yo estoy pidiendo, en definitiva, Francisco Hernández Armas, como acusador, estamos pidiendo que entren en prisión porque no han cumplido en el periodo perentorio de 2 años que marca la sentencia. Y una vez que entren en prisión, vale, quede también la responsabilidad civil latente, porque evidentemente el entrar en prisión no significa que la responsabilidad civil haya quedado extinguida, sino que quede latente y por lo tanto con todos los perjuicios que haya lugar en derecho, es decir, embargo de todos sus bienes, incluyendo sociedades del mismo grupo, porque yo lo que no entiendo, y lo vuelvo a decir con la voz grande, que la seguridad social, cuando tú tienes un grupo de empresas y una empresa solvente y las demás son insolventes, decreta la sucesión de empresas y embarga todas las sociedades del grupo empresarial, lo que se llama el holding, porque aquí no se hace igual con el señor Plasencia y se le embarga todo el grupo empresarial para cubrir los 66.422.000. Es verdad que hace 15 días el secretario judicial, el letrado ha pedido embargar todos los bienes de los condenados y ha, digamos, reverdecido lo que estaba parado en el juzgado de Güímar, que tenía una pieza separada de embargo. Es verdad que lo están haciendo ahora.
pero no con la consistencia que el caso requiere. Estamos hablando de un delito ecológico grave de más de 202 millones de euros y en este momento ninguno de ellos siente la presión del embargo preventivo. Ninguno lo siente, porque están tomándonos el pelo. Yo no sé ni cuántos escritos he hecho. Prácticamente yo no sé si he hecho, después de la sentencia hasta la fecha, he resuelto más de 15 o 16 impugnado con 15 o 16 recursos, no sé si más de 500, 600 folios. He vuelto a escribir para recordar lo que es la sentencia. O sea, estoy metido en un tinglado de cajas y cajas de folios contra los areneros. Y no paro, porque no voy a parar hasta que no consiga que estos señores pongan el último euro de su bolsillo y se consiga el embargo. Don se Carlos, consiga poner la primera piedra en la restauración. Don Carlos, le agradezco su presencia aquí en el programa. Ha sido un placer, Enrique. Le dedico unos minutos más a don Francisco. Un abrazo. Bueno, queríamos conocer la situación procesal. El PIOR no lo harán porque no interesa hasta que el caso esté solucionado, dice alguien. ¿De dónde saldrá la tierra para el relleno del hoyo? Bueno, eso no es problema mío, ni es problema del juez, es problema de aquellos que tienen que rellenar el agujero. Sacarla, sacaron y supieron sacarla. Pues ahora tendrán que aprender a ponerla. Ya. Ese no es mi problema. Ella dice que es imposible hacerlo. No, imposible no es. Caro sí, pero imposible no. ¿Con 202 millones se puede hacer? Sí, pienso que sí. Y otro de los motivos por los que salimos muy cabreados de la reunión del Cabildo es que el propio Cabildo está proponiéndole o quiere proponerle al juzgado que se admita como parte de la restauración o como restauración una presa de agua residuales en la cabecera del barranco de Badajoz. Pero bueno, van a ser moscas, mal olor y mierda, hablando claro. Y otra presa para acopio de agua para una supuesta instalación hidroeólica de Endesa, sí. De Endesa. He oído hablar de ella, sí. Pero bueno, ¿dónde está eso? ¿Quién ha presentado esos proyectos? ¿Quién está? O sea, que el Cabildo está actuando, haciendo lo mismo que... No sé lo que está haciendo el Cabildo. Lo que tiene que hacer el Cabildo es exigir que se cumpla la sentencia. Punto. ¿Sospecha usted, deduzco, por lo que dice, que el Cabildo está intentando enmendar la plana a los areneros? Salvándoles el culo, entiendo yo. Vale. Bueno, es una forma de decirlo también. Sí. Es una forma de decirlo. Y yo creo que lo entiende todo el mundo. Que hagan túnel en esa zona para el norte y así hay mejorías en el tráfico y se va rellenando ese agujerito de ese alguien. Bueno, pues no es mala idea, porque así a bote pronto, si comunicamos el este con el oeste, aparte de unos cuantos millones de metros cúbicos de terreno, se puede conectar o dividir la gran rotonda en la que han convertido la isla de Tenerife, ahorrar media hora de camino, ahorrar un montón de combustible, tremendo, evitar el impacto que puede producir una ampliación de la autopista, porque el impacto que se va a producir al terreno van a ser los dos agujeros, uno de entrada y otro de salida, y quizás resolvamos el problema del tráfico del norte. Y también los agujeros de Weimar. Qué rápido sois, no sé qué quiere decir. Y que todos tenemos culpa por hacer nuestras casas con áridos. No se puede de plástico, saludos. Bueno, en fin, así es la construcción. No vamos a ser los otros los culpables ahora, ¿no? No, hasta feo estaría. Ya. Y le tengo que decirle a ese señor que sí, árido es cualquier territorio, que tú lo cojas y lo trates adecuadamente y lo puedes dedicar a la construcción. El árido de Weimar, que dice que están sacando árido, es mentira, es tierra de cultivo, que para poderla aprovechar como árido hay que lavarla. Y lo que se ha estado haciendo en los últimos 40 años, porque el agua no sobra en Weimar, es lavarla con agua salobre. Sí. Y se le ha quitado la tierra y se le ha añadido sal. Eso habría que pensarlo y averiguar el por qué la luminosis está tan de moda ahora. Muy bien, don Francisco, y ya por último, ¿cree que se reavivará la llama entre ustedes y el Cabildo? Yo creo que no. Yo he perdido la fe con estos señores porque me he dado cuenta que nos están tomando el pelo al derecho y al revés. Han tenido 11 años para resolver este asunto y no lo han resuelto. ¿Usted sabe lo que se menciona Weimar y el árido de Weimar en el PIO actual? 2 folios. O sea que para cambiar 2 folios estamos 11 años. No. Ya.
Es una tomadura de pelo como la copa de un pino. Y cuando tú me lo planteas de esa manera, sí, lo vamos a modificar, pero no te nombro para nada. Ya. O sea, no especificas que Weimar se va a cambiar. Vale. Y luego me lo pones para el 2021, siempre y cuando se cumplan los plazos. Y siempre y cuando esté yo al frente del Cabildo. Ya. Hombre. Muy bien, alguien dice, en contestar rápido, me refiero, qué rápido sois en contestar. Hago una componenda de los dos mensajes para que se entienda. Sergio de Chijerje, saludos. Bueno, pues saludos. No, que después nos hacen pagar tasas por usar el túnel, dice. No, ya estamos pagando bastante por ir de un lado a otro. Sí. Además, sería una ventaja turística. El túnel de Erjos va a ser enorme también, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si sería más largo este o el de Weimar, ¿no? Nosotros hemos calculado que son 8 kilómetros. El de Erjos es más grande. Bueno, pues seríamos el segundo túnel más grande de España. Sí. Pero tenemos una ventaja. Creo que podemos ver amanecer 2 veces y atardecer 2 veces. Sí, también. Entonces me levante. Buenas noches. Voy a la publicidad. De verdad, he sacado aquí de la hemeroteca estos de 1978. Yo no sé si los sindicatos en ese entonces... Mira, llenaban el Parque San Francisco en el 78. Fue el primer convenio de hostelería. Se están celebrando los 40 años. Esa es la noticia. Primer convenio. Movilizaron todo aquello. Claro, era el puerto. El puerto es la que estaba en la flor. Él tenía todos los requisitos de bendiciones turísticas, ¿no? Van a estar esta noche aquí, ya se lo cuento usted, y aprovecho, don Francisco, y a ustedes también. Van a estar aquí los 3 de los sindicalistas que hicieron toda aquella movida. Toda aquella movida que, bueno, que los periódicos abrían con esa movida, ¿no? En el 1978. Y a ellos quiero preguntarles, ¿y cómo ven la movida de ahora? ¿Qué es eso de que ahora haya un sindicato que se llama Sindicalistas de Base que les está ganando la partida en el convenio, por ejemplo, en el último convenio? Bueno, también quiero tener opinión de ellos sobre los bandazos que está dando este país. Bandazos a la derecha, que es lo más preocupante. Volvemos. Bien, les introduzco el tema. A ver, me muevo con la cámara. Estoy como en un barco. El otro día fui a pescar y estoy más o menos igual. Vean esta imagen, que a mí me parece hermosísima, ¿eh? Y además me gusta cómo redactaban en la época. Veamos el archivo. Estamos viendo, mira, es 27 de diciembre, estamos a 28, tengo otro aquí. Bueno, ¿qué les digo yo? Que es noticia, y es noticia vigente porque trabajadores y sindicalistas celebraron ayer por la tarde-noche los 40 años de la convocatoria con éxito de la primera huelga general de la hostelería en Canarias. ¿En Canarias y en España fue la primera en Canarias? ¿Había algún antecedente nacional? ¿O sí hubo? Sí hubo. Vale. Fue la primera huelga... Ahora, hablamos ya de la etapa de la transición política, recién estrenada la libertad sindical, sí. A punto, bueno, recién acordada en Cortes la Constitución Española del 78. Fue el primer movimiento importante en el sector de hostelería, hombre, creo que en toda España, ¿eh? Claro, es que son ustedes coetáneos de la Constitución. Efectivamente. Porque se sanciona precisamente, yo tengo otro titular ahí que estamos viendo, no sé si salió, el rey sanciona la Constitución y lo hacía el jueves 27, porque el 28 es cuando sale publicado en el día, ¿no? O sea, que las dos cosas coexistieron a la vez. Pero ustedes implican, obviamente, a Tenerife, en este caso Puerto La Cruz, porque Playa de las Américas no era nada, ¿no? Era una tomatera. Muy poco. Gran Canaria y Lanzarote. Bueno, sí, había en los cristianos había algo. Sí, había algo. Yo tuve oportunidad. ¿Había algo, Vicente? Sí, yo tuve oportunidad de estar allí en una asamblea justo el día 24 de diciembre, un poco reanimando a la gente porque había posibilidades de desconvocatoria. Y sí, había, aparte del Moreque y no sé si recuerdo si el Gran Tinerfe y el... No recuerdo más las empresas, pero sí recuerdo que había un grupo importante de trabajadores allí, representantes sindicales. Sí. Tuve que ir abajo, sí. ¿Y de qué ha servido poner el retrovisor? Pones el retrovisor y tú estás mirando por el parabrisas del coche, ¿no? Estás mirando para adelante, pero ahora miras por el retrovisor y uno tiende a comparar. Bien. Ustedes tienen los micros abiertos los tres. Yo hago la pregunta general. Sí. 2 razones, diríamos, básicas para mirar por el retrovisor. Primero, porque se cumple una efeméride importante que es conveniente refrescar y recuperar. Y segundo, porque esa
recuperación de lo que ocurrió hace 40 años en el sector de la hostelería en Canarias cobra plena actualidad si lo ponemos en relación en cómo se está desarrollando en estos últimos años, diríamos en casi las 2 últimas décadas de este siglo, la negociación colectiva en el sector. Porque es justamente, en nuestra opinión, lo contrario de lo que experimentamos, realizamos y conseguimos hacer con buen éxito en el año 78. A mí me llama la atención, por ejemplo, viendo la hemeroteca del jueves 28 de diciembre, hay 2 páginas. El periódico El Día dedicaba 2 páginas, dice hostelería vuelta a la normalidad. Pero es que había luz y tacógrafos, porque las fotos que salen allí es del momento de la firma, del momento de la negociación, se hacía todo bajo luz y tacógrafos. Porque, oiga, cuando, por ejemplo, lo último que sabemos de luz y tacógrafos fue, me parece que fue en Castilla-La Mancha o por ahí, es que no recuerdo muy bien dónde fue, que Podemos, por ejemplo, le impuso al Partido Socialista negociar con luz y tacógrafos, ¿no? Y ahora viendo esto digo, ay, pero si eso no es nuevo. Eso ya se hacía en ese entonces, ¿no? ¿Por qué esa exigencia? ¿Había una exigencia o es que se abrían las puertas a los medios? Ahora que nos la cierran, Vicente, que nos la cierran en tantos sitios. Vamos, yo creo de que se desencadenaron las cosas como fueron, con participación masiva, con, digamos, con una democracia obrera latente y presente en los actos. Tuvo que ver también con la coyuntura de la época. Había una época convulsa en todo el país. En Canarias había muchas, incluso en la provincia, habían huelgas en tabaco, había huelgas en puertos, había huelgas en muchos sitios. Creo que, y vamos, esa ansia de libertad también contribuyó, y digamos sobre todo porque las características de aquella huelga fue la participación, las ganas de mejorar sus condiciones laborales y económicas por parte de los trabajadores. Y se hicieron una serie de hechos que hizo que la huelga fuera pasivamente seguida e incluso que culminara en un éxito total. Y bueno, y más adelante... Porque ¿qué se consigue en ese momento? Bueno, se consigue que se baje de 48 a 44, me parece que se consiguió. Se consiguen muchas cosas, sí, porque si tenemos en cuenta que veníamos de las antiguas ordenanzas laborales, que simplemente regulaban quizás lo que es una especie de nomenclator de personal más jerarquizante, ¿no? Y sin convenio y tal. Entonces, en ese primer convenio, aparte de ser eso, ser el primer convenio, hay partes importantísimas que yo las dividiría en 2. Una es, además de la económica, que también se podían subdividir entre salariales, extrasalariales y otras un poco más, digamos, de tipo de garantista o como diga, de cobertura, como son las pólizas de seguro y tal, Y una de las más importantes, me opinión, una importante y que posiblemente nos llevó al triunfo de la huelga y tal por la participación de la gente fue el tema de las jornadas. Conseguir las jornadas continuadas y también reducir las horas semanales de 48 a 44, que posteriormente serían en el 80 de 40, teniendo en cuenta, yo lo que palpé personalmente, teniendo en cuenta que la masa de trabajadores de hostelería, concretamente de cara a estos 2 puntos, al tema de la jornada, eran de extrarradios, no era del Puerto de la Cruz, y digo desde Buenavista a La Laguna, esta gente, ante la posibilidad de conseguir no trabajar 6 días a la semana y no tener jornadas partidas de la mañana a la noche, lo que significaba que la gente de esa zona salía de su casa a 5 o 6 de la mañana para llegar al puerto y llegarían a las 10 de la noche. Porque había hasta 3 turnos, ¿no? Sí, claro, jornadas de la mañana a la noche. Y entonces, claro, esta gente apoyó mucho. Yo recuerdo, personalmente, así charlando a la gente, que decía, yo de aquí, mientras no consiga la jornada continuada, no me muevo. En el sentido porque ya significaba mucho para esa gente. Eso fue ya... Era el grueso de los trabajadores de la hostelería. Bueno, ustedes llenaban el Parque San Francisco. El Parque San Francisco y aledaños. Porque se dice del Parque San Francisco donde caben 4 o 5 mil personas, pero en la calle Quintana y los aledaños había otros 4 o 5. Allí habíamos más de 8 o 10 mil personas. Y eso fue ya, no hubo vuelta atrás. O sea, todo lo contrario, se ha ido bajando un poquito más la jornada laboral, ¿no? O sea, ya ahí no hubo una vuelta atrás. Ya ahora, bueno, sí, están los convenios entre la empresa, el comité de empresa y demás, pero generalmente son jornadas continuas, ¿no? O sea, todo eso fue, generalmente. Pero bueno, la restauración tiene jornadas partidas, principalmente. Bueno, hay que diferenciar, sí, de esos 2 subsectores importantes. Sí. Pero bueno, a estas alturas, lo que en su día se consiguió en el convenio 78, que fue como principio general
establecer el derecho a la jornada continuada, salvo excepciones, pequeñas empresas en cuanto a número de trabajadores y en cuanto a número de camas, se ha ido diluyendo hasta prácticamente ser sustituido por un principio general que es justo el contrario, que dice que la jornada podrá ser continuada o partida en función de las necesidades del establecimiento, de la empresa. Y eso es lo que hoy domina. Y con eso hoy estamos retornando en departamentos claves donde se exige una, digamos, notable cualificación profesional, como es restaurante, cocina y bares, a que lo que se impone y se domina claramente es la jornada partida, al menos en 2 turnos, y con algunas circunstancias excepcionales quizás o minoritarias en algunas empresas de hasta 3 turnos diarios. Es decir, que hay una cierta regresión hacia algo que habíamos superado en el 78. Yeah. El último convenio colectivo aparece un sindicato, ¿no? Sindicalistas de base, que es una excisión de comisiones obreras. ¿Por qué llega a ocurrir esto en el sector? ¿Qué valoración hacen ustedes con la experiencia que tienen? ¿Quién me quiere responder? Yo creo que... ¿O quién me puede responder? Vicente le puede decir. Vicente domina mejor ese tema, sí. Vamos a ver, la decisión, digamos, problemas internos de la Federación de Hostelería de Comisiones. Eso está claro. Digamos, hubo un grupito que ahora han pasado a sindicalistas de base que dentro de comisiones, digamos, estaban haciendo las cosas un poco a su manera, a su forma, digamos, con acusaciones veladas y no tan veladas de que ese grupito capillista dentro de la Federación de Hostelería de Comisiones, incluso se acusaba de que sí, de apropiaciones indebidas por parte de dinero y tal. Después la justicia dijo que no. La justicia sobre eso, no sé si se ha llegado a pronunciar ya definitivamente, no estoy muy seguro. Ahora no, tendría que haberlo buscado la memoria. El caso es que eso concluye, esos rumores que había, porque yo realmente no tengo información así muy cierta, concluyó con la expulsión de ese grupo de... No, Vicente, si eso la historia la sé, Sí. Lo que quiero decir es por qué cala sindicalistas de base tanto en los hoteles. Es un mero trasvase, es decir, lo que hasta hace año y medio, 2 años aproximadamente, cuando estalló la crisis interna en el Sindicato de Hostelería de Comisiones Obreras y Comercio, era el núcleo dirigente y el que tenía el control real sobre esa federación, justamente traslada gran parte de esos efectivos humanos, de esa militancia y de esa afiliación, a lo que es hoy sindicalistas de base. Porque ellos controlaban esa federación con absoluta claridad. Y los resultados son de trasvases. Si vemos los resultados de las elecciones sindicales hoy mismo, vemos que Comisiones Obreras pierde la representatividad abrumadoramente mayoritaria que tenía, porque sus propios exmiembros la han trasladado a sindicalistas de base. Es decir, es un cambio, 2 vasos comunicantes. Uno se vacía y otro se llena. Sí, pero eso necesita un trabajo, ¿eh? Porque tenían el control efectivo. Sí, pero vamos por parte, porque si tú bien tú preguntas, digamos, cómo es que esa decisión de Comisiones Obreras aparece como mayoritaria ahora mismo en el sector, digamos, cómo es posible ese vuelco tan, digamos, en vez de salir medios derrotados de su decisión o su expulsión por comisiones, resulta que se refuerzan y aparecen como mayoritarios y tal. Entonces, de nuestra oposición, desde nuestro punto de vista, ahí está jugando un papel clarísimo la patronal favoreciendo a sindicalistas de base. O sea, digamos, es imposible de que el sindicalismo sin ese apoyo explícito que se manifiesta en favorecer claramente las candidaturas de esa gente, hablando de la gente que hay que votar por esa candidatura, en detrimento de otras, por ejemplo, con la nuestra, que ocurre todo lo contrario, ¿no? O sea, digamos, es algo artificial que hoy sindicalistas de base sea el sindicato mayoritario. Y si lo es, y a los hechos me remito el convenio que han firmado, donde este es un convenio claramente escorado en favor de los intereses de la patronal. Y Ignacio puede extenderse un poco y Martín sobre... No, y además, además creo que hay que recalcar que los empresarios han incidido mucho, o sea, la acción empresarial en las empresas, hay que incidir en que candidaturas que hemos presentado, tanto la empresa como los representantes de los sindicatos las han desmontado con coacciones y con prácticas bastante antidemocráticas y que atentan a la libertad sindical. Eso hay que decirlo claro, porque eso es lo que ha ocurrido. O sea, en cierta medida, aparte del interés que tienen los empresarios en tener su propio sindicato, con un señor que firma todo lo que le pongan delante sin contar con la representación ni el beneplácito de los trabajadores. Solo se lo presentan un poco después, una vez firmado, para hacer el paripé,
que además, como hemos visto en la última presentación, pues le votan, incluso mucha gente le vota en contra de estos métodos, y se está hablando, como decía antes, de una nueva sindical, ¿no? Así que se está rumoreando de que dentro de una excisión de la excisión. Que dentro de sindicalistas de base se está cocinando una ruptura interna. Creo que estas cosas son de lamentar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que, desde nuestro punto de vista, más estamos tratando de poner negro sobre el blanco con la experiencia del 78 es que aquella primera huelga, en unas condiciones determinadas, que hoy son notablemente diferentes, pero hubo una enseñanza clara. Los sindicatos que participamos en ella, recuerdo el Gran UGT, Comisiones Obreras, la Federación Canaria de Sindicatos Unitarios, a la que pertenecíamos en esa época nosotros tres, y la CNT, construimos una unidad sindical clara, con capacidad para convencer y ilusionar a los trabajadores, porque se respondían a las necesidades del momento. Y además introdujimos un procedimiento asambleario permanente en el Parque San Francisco del Puerto de la Cruz como principal referencia, para ejercer un control sobre la comisión negociadora y que allí no se firmase nada sin ser antes puesto en opinión y valoración y aprobación de los trabajadores. Justamente hoy asistimos a una firma relámpago de un convenio colectivo por parte de sindicalistas de base en esta provincia, adelantándose 9 meses a la vigencia del convenio anterior que había firmado Comisiones Obreras para el sector, y no se ha hecho ni una consulta, ni una información pública. Ha habido una negociación clandestina, una negociación a hurtadillas, escondida. Y los trabajadores afectados, los miles y miles de trabajadores afectados de este sector, han sido los grandes ignorados. Y esta es la tónica que viene dominando en lo que llevamos de siglo XXI. Es decir, desde el 2000 en adelante, la negociación colectiva en este sector se ha convertido en una negociación colectiva de intermediarios, burócratas que deciden en su nombre sobre los miles de trabajadores a los que dicen representar. Y eso es muy importante señalarlo. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque cuando nos pilló la crisis, oiga, hubo aquí una letanía, cuando llegó la crisis hubo una letanía en la que todos empezaron a mirar a los sindicalistas como una clase social, ¿no? O sea, el problema de la crisis en España, ¿no? Como ahora dice Bosch que el problema en España son los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? En ese entonces el problema de la crisis eran los sindicatos, ¿no? Claro, quien no veía lo que se estaba programando es que no tenía ojos en la cara. Lo que se estaba programando era una desmovilización continua del sector laboral para que no se sublevara, ¿no? Simple y llanamente. Eso no hizo que finalmente se fuera perdiendo la confianza, que ese discurso fuera calando en la sociedad, que ahora está costando levantar un poquito, y que advenedizos se metieran por ahí. Hombre, hay un conjunto de factores, digamos, sobre todo de influencia mediática y de determinadas estructuras político-empresariales. Recuerdo que en el auge del gobierno del Partido Popular, estos años atrás, con Rajoy a su frente, hubo una auténtica cruzada contra los sindicatos, a los que prácticamente se les trataba de culpabilizar de la mala evolución de la economía, de la descomposición social, de la crisis social. Pero era un discurso muy interesado. Eso caló, efectivamente caló en determinados sectores de la población trabajadora. Pero yo creo que a estas alturas ya de esta evolución, de cómo ha transcurrido las cosas, la principal autocrítica deben hacérsela a los propios sindicatos, las propias estructuras sindicales. Porque si se sigue apostando por un sindicalismo que se despega de los trabajadores, que no se somete a su control y que no ilusiona la participación, ni discute con los trabajadores para saber cuáles son sus aspiraciones reales en cada momento de la actividad laboral, en cada momento de lucha sindical, ese sindicalismo es un sindicalismo burocratizado que cada vez se va a representar más a sí mismo y menos a los trabajadores a los que dicen representar. Esa es la clave del asunto. Yo quería completar un poco la información de Ignacio en el sentido de que ya en el 78 aparecieron maniobras tendentes a desconvocar la huelga desde los propios sindicatos. Digamos, de la estructura superior de los sindicatos, ya se intentó la primera noche de movilización, de huelga, ya aparecieron consignas como que la huelga estaba desconvocada por parte de la dirección insular de UGT. Digamos, en contra de lo que habían acordado sus propias bases y sus propios delegados sindicales. O sea, digamos que ese devenir, digamos, negativo de los sindicatos, el no contar con los trabajadores, y incluso se manifestó cuando la huelga se veía que era imparable y que iba a estar allá. Porque, ¿quién organizó esto? ¿El FCSU? ¿Cómo era? No, todo. Lo organizamos todo, hubo un buen nivel de unidad, vamos. Tanto aquí como en Las Palmas hubo una amplia unidad sindical. Aquí éramos UGT, Comisiones, FCSU, la CNT.
y en Las Palmas eran UGT Comisiones y el Sindicato Obrero Canario, fundamentalmente. Sí. Y insisto en ese aspecto, que fue una unidad de acción bien construida, sobre ideas claras, una plataforma bien discutida con los trabajadores y sometiéndonos al control de los trabajadores, que eran los que realmente tenían que decir y dictar la última palabra. Yeah. Y esa fue la clave del éxito. Escuchándote, Ignacio, claro, es un poquito desmotivador, ¿no? O sea, parece que ahora los trabajadores no tienen control, ¿no? O tienen menos. O no tienen el que tienen que tener. O como se les impide. Les impide que participen. Por ejemplo, nosotros siempre hemos propuesto en las negociaciones de que se democratice la negociación, que se hagan asambleas por zonas, Puerto de la Cruz, sí, América, Santa Cruz, y digamos donde se debata, se crea una plataforma reivindicativa, y ese llamamiento que hemos hecho nosotros ha sido totalmente desoído por parte de los aparatos de comisiones y de UGT y sindicatos. Porque eso me da a entender que el sistema tal asambleario funcionaba. Sí. ¿Y por qué no tiene que funcionar ahora? Bueno, creo que no se puede. Es una de nuestras, de cara al futuro, es una de nuestras aspiraciones, es decir, recuperar el asamblearismo en la hostelería, en la clase trabajadora, como, digamos, fundamental para evitar esa inercia que hay ahora, que está, en mi opinión, propiciada por esa, digamos, intervención de los sindicatos en connivencia con la patronal, al margen de los trabajadores, que nunca se ha conseguido en positivo nada y en negativo varias cosas. Y entonces, pues, una de nuestras aspiraciones futuras es el recuperar la asamblea, sea como sea. Cuando dice Martín, una de nuestras aspiraciones, cuando hablas de nuestros, ¿a quién te refieres? Al sindicato que representamos nosotros, Reino. Ahora mismo estamos en Intersindical Canaria, que es lo que fue FCSU en su momento, y hemos discutido que el recuperar la asamblea y la información a los trabajadores es vital para que esa como decía antes, inactividad de los sindicatos, esa pasividad, desaparezca del sector. Claro. Ignacio, como asesor sindical y jurídico, a ti, por ejemplo, los datos del paro de hoy, antes estabas viendo la parte informativa de este programa, el de Comisiones Obreras decía que, bueno, que el turismo no está tirando, que el turismo, a pesar de las cifras, no tira. Y estamos hablando aquí del sector turístico, ¿no? No tira. Hoy tenemos 1.874 personas más apuntadas al paro, ¿eh? De la mitad de los... que esto a mí me parece un drama brutal. La mitad de los 209.975 parados y paradas no reciben ya prestación alguna. ¿No? ¿Por qué no tira el turismo? Es una paradoja difícil de explicar racionalmente, porque estando en temporada alta que se registre ese incremento. 16 millones de turistas nos vendieron el año pasado. Efectivamente. Aunque ya están diciendo que las cifras indican de que en lo que va de año hay un descenso en torno al 2,5-3%. Sí, pero la cifra de visitantes. ¿Qué sería lo natural en Canarias antes de la crisis de los países de África del Norte? Estamos en 10 millones. Sí, no, estamos en cifras récord seguros. ¿Volveríamos a los 10 millones? No sé, pero bueno, ya veremos, ¿no? Creo que no. Vale. Creo que no. Yo creo que... por encima, Ignacio? Mi opinión es que ahora mismo el empresariado en la hostelería, que está en una coyuntura muy favorable, con unas cuentas de resultados espectaculares, y llevamos así varios años, como mínimo 3 ejercicios y hasta el cuarto, si miramos hacia atrás, no están apostando por el empleo estable y de calidad. En el sector se sigue introduciendo cada vez con más virulencia la contratación precaria, fundamentalmente de tiempo parcial o temporal, y la presencia de las empresas de trabajo temporal para actividades puntuales. Todo eso está lastrando la posibilidad de que el empleo responda a la propia situación de tanta bonanza económica que tiene el sector. Y claro, los responsables de eso, ¿quiénes son? Pues está claro que el empresariado tiene que apostar por otras políticas. ¿Y no puede ser que estemos en la Unión Europea y entonces la libre circulación esté motivando que no se contrate gente de aquí, sino que se contrate gente de comunitarios, pero de otros países, y esos no cuenten en las listas del paro? Yo creo que ese fenómeno está ya bien mesurado y no es estadísticamente tan relevante. Es decir, la presencia de ciudadanos europeos, trabajadores de la Unión Europea en el sector turístico es, no llamémosla marginal, pero sí es poco relevante, en el sentido de que sea
una competencia directa para el empleo de la población canaria. Entiendo que se está ganando mucho dinero y bueno, como se descubrió que con la crisis un camarero podía hacer el trabajo de 3, pues bueno, pues sigo con el camarero. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Es un poco lo que le ha estado pasando a las Kellys. Vale, sí. Lo de las Kellys, por cierto, ¿qué opinión? Importante. Que han sido las grandes ignoradas en este convenio colectivo provincial que acaba de firmar Sindicalistas de Base, donde no se recoge ninguna de las aspiraciones de este colectivo tan importante. Que además nosotros siempre hemos dicho... A mí me han vendido que sí, ¿eh? No hay nada. Y además no solamente que no se recoge nada en solucionar su problema, sino que mantienen el agravante que los mismos firmantes del convenio introdujeron con el tema de aumentarle las tareas a las camareras. Como bien sabrán, las camareras antes de ese pacto firmado por comisiones y ahora por ciudadanos, yo siempre digo ciudadanos de base, sindicalistas de base. Sí, no, los tengo así, pues los tengo. De aumentarle, entonces a las camareras la tarea de limpiar también las zonas comunes, cosa que antes no tenía que hacer, retirar bandejas de lo que se llama el room service, de esos servicios que se hacen en habitaciones y además reposiciones de los minibares, tareas que nunca tuvieron que hacer y que cuando simplemente se tenían que hacer su labor de limpieza de la habitación, antes de empezar esto, ya había graves problemas de salud en las camareras y tuvimos nosotros, que tenemos mucha experiencia sindical, y yo creo que personalmente hace muchísimos años que los problemas de las camareras se venían denunciando, aunque digan que no, se venían denunciando en muchas empresas, yo conocí muchos problemas y tal. ¿Qué han hecho los señores? Que en lugar de atajar esa sobreexplotación, lo que hacen es agravarla. Y en el último convenio tiene la desfachatez de seguir manteniendo ese artículo, y lo único que hace es que le aumentan su salario a una categoría superior, es decir, unos euros más, que es lo que le pagan, cuando que el problema que siempre demarcó a las camareras nunca fue ni de más salario ni menos jornada, sino de más humanización en sus tareas diarias. Señores, voy a leer un par de WhatsApp para ya despedirles, ¿vale? Alguien dice, estas personas sí que lucharon por nuestros derechos. La talla y calidad de estos sindicalistas ya no se encuentra en estos días, dice alguien, algunos piropos. Buenas noches, según tengo entendido, este es un poquito más largo. La división de comisiones obreras estuvo relacionada con la llegada de delegados de la banca, representantes de Madrid, para firmar el convenio provincial de Santa Cruz de Tenerife. Eso llevó a dicho sindicato a tener un conflicto interno. El problema de los sindicatos hoy en día no es otro que se han dejado dormir mientras los empresarios les han comido el terreno. Saludos. Es una opinión. De nada nos ha valido tantos años de huelga, de lucha y de sueldos que dejamos de cobrar por apoyar a dichas huelgas, dice alguien. Y soy un veterano con 50 años de experiencia. Supongo que será la misma persona que escribe el anterior. ¿Alguna reflexión sobre lo escuchado? Por favor. No, hombre, si estamos acabando ya yo quería simplemente decir de que como son 40 años, 78, y se inició la lucha sindical y acabamos de firmar un convenio ahora mismo en el 2008, que es la antítesis de lo que fue aquel convenio. Tanto en el contenido, donde es un convenio al actual regresivo, se pierden derechos, y con lo que suponía el 78, que era de avance. En el aspecto concreto de los convenios firmados y en los aspectos de cómo se negocia, asoñamiento a la juventud, decirle que es la gran parte que está en hostelería en el sur hoy en día, de que hubo un tiempo en que los trabajadores participaban, decidían y fueron ellos los actores principales y dictaban a los sindicatos qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Eso ocurrió hace 40 años y es bueno recordarlo y que los trabajadores lo sepan. Felicidades, gracias a los tres. Buenas gracias a ustedes. Gracias a los tres por haber estado aquí en este plató. Pepe Moreno, de inmediato, con el responsable del Partido Socialista en la isla de Tenerife, con Pedro Martín. Bueno, pues aquí estamos, en este Políticamente Incorrecto, primero y único esta semana, porque el jueves es día de fiesta, el día de la Constitución, y por lo tanto no estaremos aquí con ustedes. En este primero y único de esta semana con don Pedro Martín, que es el secretario general de los socialistas tinerfeños. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches. Alcalde de Guía y Sora, candidato ya a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cómo le va? Bien, bien intenso, porque está por un lado la gestión más callada y oculta, que es la del trabajo en la organización del partido en Tenerife, la de
como candidato al Cabildo de Tenerife y luego no puedo olvidar también el trabajo en el ayuntamiento, así que no me falta trabajo. ¿Está preocupado con los resultados que salieron el otro día en Andalucía? Preocupado, sí, desde luego. No han sido buenos resultados. El Partido Socialista ha ganado. Hay algunos que parece que quieren ocultar esa realidad, pero lo cierto es que no eran ni de lejos los resultados que esperábamos todos. Y muy inquieto, porque un partido homófobo, un partido machista y un partido antieuropeo, pues como Vox haya obtenido una representación que no presagiaba nada, nadie. Por lo tanto, sí, preocupado. Creo que esto nos interpela a todos los partidos políticos, porque quiere decir que no solo seguimos teniendo dificultades para conectar con la sociedad, sino que además se nos está colando en el escenario algunos partidos que son poco recomendables. Quizá como consecuencia de que haya poca confianza en los políticos actuales. Ustedes se han dejado 14 diputados de por medio, ¿no? ¿No puede pasar una cosa parecida en Canarias? No lo sé. Al final, la situación, digamos, de las opciones políticas están siendo tan volátiles. La fidelidad de determinados partidos políticos se está removiendo. La entrada de nuevos partidos, la sensación de cierto descrédito de los partidos tradicionales y en buena medida también estos que han entrado nuevos. No sé, creo que nos movemos en tiempos inciertos y que van a durar. Así que no sería yo capaz de apostar nada. En cualquier caso, yo espero que en Tenerife y en Canarias pues tengamos la suerte de no tener partidos de verdad antisistema, como son estos partidos ultraderechos. Claro, pero si uno mira, por ejemplo, para el Partido Socialista, don Pedro, ¿no? Uno dice, bueno, están cogobernando en el Cabildo Insular de Tenerife, luego tienen la mitad de la culpa de todo lo que sucede en la isla. Son los que están gobernando en el Estado, que manejan los presupuestos generales del Estado, y ahora mismo hemos tenido bastantes dificultades para volver a sacar las partidas que estaban aprobadas. Algunas ni siquiera han retornado todavía, como pueden ser la de los convenios de carretera, que ni siquiera se han firmado, ahora se han pospuesto para el día 17 de este mes de diciembre, y vienen diciendo eso desde que tomaron posesión. La financiación no se ha retocado de ninguna de las maneras. Es decir, ¿qué hemos ganado con todo esto? Bueno, a ver, la financiación de las comunidades autónomas sigue siendo una asignatura abierta, pero no solo para Canarias, para todas las autonomías. Pero creo que tenemos un gobierno que, teniendo una evidente minoría, no teniendo la capacidad de gobierno que se han tenido en otras épocas, pues a pesar de todo se está cumpliendo con Canarias. La última vez que estuve en este programa dije, cuando vuelva al programa, cuando tenga la oportunidad de volver a vernos, seguro que hablaremos de un convenio que está firmado o que tiene fecha para la firma. Y así ha ocurrido. Este mes, en pocos días, se firmará el convenio de carreteras. Pero yo no me lo creo, don Pedro. Perdone que le diga, no me creo que sea el día 17, porque es la tercera fecha que nos han puesto. Bueno, hasta ahora se hablaba de fijar una fecha para la firma del convenio. Había problemas con respecto al documento y a cómo estaba elaborado y cómo estaba redactado, pero solventados los problemas, este mes se firmará. Y no se firmará el primer convenio del Estado con Canarias. Este gobierno socialista no solo firmará este convenio de carreteras, es que ya ha hecho un convenio de empleo, que se lo había cargado el Partido Popular, ha firmado ya un convenio de infraestructuras hidráulicas, ha firmado ya un convenio de infraestructuras turísticas. Por lo tanto, en el poco recorrido que tiene el gobierno socialista del Estado y las dificultades que tiene para sacar adelante partidas presupuestarias, porque está en minoría, está cumpliendo con creces con esta comunidad autónoma. Esto es realidad. Pedro, no me digas que me lo acabo de... Sí, pero que todo eso que me ha relatado estaba ya previsto que se hiciera. El convenio de carreteras estaba previsto que se firmara, el convenio de obras hidráulicas igual, el convenio de infraestructuras turísticas también. Todo eso existía, igual que el plan de empleo, estaba previsto. No. Todo ese dinero sale de unos presupuestos que fueron antes de llegar ustedes. Todo esto estaba reclamado, pero no estaba firmado. Y los dos venimos hablando de este asunto hace muchos años. Y te diré más, en el caso de empleo, los famosos convenios de empleo, que son esos convenios para ayudar a personas que durante 6 meses, 9 meses... ¿El plan integral de empleo? Tengan una oportunidad de trabajar, sí, lo que suele llamarse los convenios, que es como se conoce popularmente este tipo de inversiones. Se lo había cargado completamente el gobierno anterior porque había bajado a 0 euros las inversiones. Y lo poco que se estaba haciendo era por las aportaciones de los ayuntamientos y el gobierno autónomo. Ahora cambia el escenario.
y hay una aportación. Y hay una aportación. En el otro presupuesto. Y en este también, don Pedro. Era una cosa que habían cambiado. Cuando Soria habitaba entre nosotros, efectivamente lo habían puesto a 0. Después de eso, cuando le ha hecho falta el voto nacionalista, es cuando eso lo han empezado otra vez a aplicar. Pero aún así, don Pedro, que es que llevan ustedes en el gobierno desde julio. Vamos a ver, el voto nacionalista no lo necesita el Partido Socialista ahora. Puestos a necesitaría muchos más votos. Por lo tanto, el voto nacionalista no lo necesita. Con lo cual, podría prescindir de esos acuerdos a los que se llegaron en su día o esas promesas en el aire. Pedro, me estás hablando de incumplir acuerdos, ¿de verdad? ¿Me estás hablando de eso? ¿Me dejas terminar y te explico? El gobierno del Partido Popular incumplió acuerdos. Y lo estoy poniendo como referencia porque ha sido el último que hemos tenido. Tanto incumplió que fue incluso sancionado judicialmente porque un juzgado determinó que había incumplido con Canarias, concretamente el convenio de carretera. El gobierno del Partido Socialista compromete con Canarias unas inversiones y además las firma. Y además ya se compromete a que esas inversiones se lleven a término. Por lo tanto, yo hablo de hechos y de realidades. Ahora que me cuentes, no, es que eso venía... Mira, ahora mismo en este momento no necesitamos el voto nacionalista porque el Partido Socialista, ya puestos a necesitaría mucho más. Entonces estarían comportándose igual que los otros, Pedro, y eso no me sirve. No, pero me da la impresión de que quieres compararnos con los otros y no es cierto. Ustedes están desde julio ahí y desde julio no hemos visto nada de todo esto que hemos hablado. Te he mencionado 3 asuntos y te podría mencionar algunos más. Hombre, si eso te parece poco, a mí me parece que es un cambio... A mí me parece que no se está cumpliendo. Me parece que es un cambio sustancial de un gobierno que no lleva ni un año gobernando en relación a lo que hemos tenido en el pasado. Dijeron lo de el descuento del 75%, lo que hubo que pelearse por eso. ¿Quién lo aprobó? Dijo el señor, ¿quién lo sacó adelante? Un gobierno socialista. No, eso estaba aprobado en los presupuestos generales del Estado. Había que ponerlo en marcha y lo primero que vimos me estás haciendo trampas al solitario. Hombre, eso no es cierto. ¿Por qué? No, porque lo ha aprobado un gobierno socialista. No lo ha aprobado. No vale que ahora digas, no, es que lo aprobó. Eso estaba en los presupuestos que se aprobaron antes de llegar ustedes. ¿Quién fue el que tomó la determinación en un Consejo de Ministros? ¿Quién fue el ministro que lo aprobó y lo firmó? El ministro que dijo que hasta enero no se podría hacer. El ministro Ábalos. Ustedes allí a decirle, no, esto no lo puede dejar usted para enero. ¿De qué hablamos? ¿De lo que se dijo, se dejó de decir o de la realidad? No, y la realidad fue que la realidad es que hoy tenemos... obligaron a hacerlo a mediados de julio. Pepe, la realidad es que hoy tenemos un descuento del 75% de los canarios para viajar a la península con un gobierno que lo ha aprobado, que es un gobierno del Partido Socialista. Ahora se le puede quitar los méritos que quiera, pero la realidad es esa. Pero los presupuestos fueron aprobados antes de ustedes llegar, don Pedro, y eso estaba en los presupuestos generales del Estado. Pepe, eso no estaba tramitado, que por eso hubo el problema que hubo, de retraso y de polémica, porque el Partido Popular no lo dejó preparado para que fuera de manera automática esa subvención. Tuvo que solucionarlo el Partido Socialista por un compromiso con Canarias. Pero la primera reacción de Ábalos fue que esto no estaba hasta enero. ¿No se acuerda usted aquella vez que dijo lo que hay? Pepe, ¿tú estás juzgando por la realidad de los hechos o por el debate que se produjo en su día? El ministro dijo en su momento que faltaría tiempo para resolver el asunto porque lo había dejado empantanado el anterior gobierno, no lo había dejado resuelto porque en el fondo era una promesa para incumplirla, para destinar a otra cosa. Para eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero finalmente... Pero los suyos también querían destinarlo a otra cosa y al final fue su partido aquí en Canarias el que se movió para que eso no fuera así. Pero en cualquier caso, fíjese... Yo creo que lo hemos tenido claro. Sí, yo lo tengo más claro que el agua, que si no porque se mueve y no se hubiera salido adelante. Pero mire, en cualquier caso, no tenemos el convenio de carreteras todavía firmado, ahora mismo tenemos un conflicto de cómo emplear esos fondos, hay una discusión aquí sobre cómo hacer la carretera del cierre del anillo insular. Yo creo que ustedes no han mirado los papeles durante todo este tiempo, ahora es cuando se han venido a dar cuenta que eso tiene solo un carril y eso lleva desde el 2009 diseñado. Yo te comentaba estos días en la radio y te decía, oye, en mi pueblo si las calles no tienen luces, no tienen iluminación, las vías, si las aceras están rotas o si hay un problema en un colegio, la gente mira para el alcalde. Porque el alcalde es el responsable, porque para eso manda y deberá asumir sus responsabilidades. Por lo tanto, si el que se encarga de gestionar los proyectos, que es el gobierno de Canarias, si el que lidera el asunto de los proyectos de carreteras, que es el presidente del Cabildo, porque dijo que a pesar de no ser competencia suya, él iba a liderar la solución de los problemas de carreteras en Tenerife, y nos damos cuenta que cuando sale a un concurso que debería tener los 4 carriles, porque eso esperábamos todos, porque era su obligación,
nos damos cuenta de que no es así, es normal que lo critiquemos. Y si no está dispuesto a hacerlo el gobierno, que nos lo deje el Partido Socialista. Pero nosotros no somos responsables de algo en lo que no tenemos competencia y no tenemos ámbito para poderlo solucionar, porque te recuerdo que a nosotros nos echaron del gobierno. Y concretamente se echó justificando el que no salían adelante las carreteras sin apenas darnos un año. Bueno, pues lo tanto, nosotros tenemos que señalar a los que ahora dirigen la solución de las carreteras en Tenerife y en Canarias, que son el mismo partido, que gobiernan solitos en la comunidad autónoma, Coalición Canaria, y que dirigen el Cabildo de Tenerife, con su presidente al frente, con el área de carreteras en el Cabildo, que depende de Coalición Canaria, y que dijo que iba a solucionarlo. Nos sorprende a todos dos cosas. Primero, que de 10 kilómetros, 5 kilómetros sean una carretera normal y corriente, cuando esperábamos que fuera una autopista. Y dos, que de repente salen diciendo que van a hacer un carril más. Se lo sacan de la manga. Pero ese carril no tiene proyecto. Con lo cual es evidente que es una improvisación más. Lo que decimos algunos es que no se pare, y lo hemos hablado tú y yo, que no se pare, que no se pueden parar carreteras aunque crea que el procedimiento lo han hecho mal. Que arranquemos, esta de Gila no puede esperar más. Pero mientras esté tramitándose un gobierno que lleva el área de medio ambiente, que lleva el área de obras, de carreteras, que tramite los otros dos carriles, la evaluación ambiental, y que arranquemos. Y termino, no me quiero extender más. Que ese convenio con el gobierno de España, que está comprometido firmar, que en la adenda de obras tenga a la cabeza las obras de Tenerife. Porque es la isla que más problemas tiene de carretera. Sí, pero bueno, ya eso es lo que estamos diciendo. ¿Sabe usted que en eso ya saldrán los insularistas del otro lado reclamando un equilibrio que nunca se ha dado? Y que habrá que tener valentía para resolver problemas donde más problemas hay. Pero fíjese, ese estamos discutiendo de si se le ponen dos carriles más, de si no se le ponen dos carriles más, de si el túnel se hace de una manera o de otra, y estamos con las instalaciones aeroportuarias casi en lo mismo. Que si se le añade un edificio a lo que ya tenemos, que si se tira eso y se hace una cosa nueva, que si se hace una cosa nueva al lado que sea emblemático con los tiempos que corren, y esto es como lo del cuento de Penélope, están tejiendo todos los días sin que hagamos absolutamente nada. Pues probablemente sí, pero que no parezca que en ese totus revolutum al final va a producirse una cuestión bastante singular, es que la culpa sea de la oposición, es decir, de los que no mandan. En el caso del Tenerife Sur, nosotros dijimos, oiga, que se haga una terminal nueva. El presidente del Cabildo convoca una reunión con sectores sociales. Bien, ¿que dice que hay que hacer una terminal nueva? Pues lo apoyamos. Ningún problema. Pero, don Pedro, ¿y por qué no le apoyan eso hablando con el de AENA, que vino el otro día y que se reafirmó en lo suyo de que aquí no hay para una terminal nueva? Bueno, en vez de ustedes decir pues que la hagan, diga, ustedes son parte integrante del gobierno central del que depende una AENA. A mí no me habrás oído decir que la hagan. Fuimos los primeros en decir, esa no es la obra que estamos pidiendo, no para el sur, sino para la isla de Tenerife. Y tanto, pero aquí lo que tiene que haber es un presidente del Cabildo y un presidente del gobierno de Canarias. Hombre, que se supone que son los interlocutores con el gobierno de España, si no han cambiado las cosas. Bueno, porque algunas veces vienen los suyos y ni siquiera los miran a ellos, ni siquiera se reúnen. Vienen, por ejemplo, la ministra de Turismo vino una vez ahí al sur y ni siquiera hay que prestarle más atención. También viene le quitamos atención a no, también viene el presidente del Cabildo a mi municipio y se reúne con sectores sociales y no me invita, pero yo no me lo tomo a mal. Pero que usted forma parte. No, si vino una instalación del ayuntamiento el presidente del Cabildo, lo normal es que diga, oiga, más que nada que sepa que estoy aquí. Y yo nunca me he molestado por eso. Pero la cuestión no es si me veo o me dejo de ver, porque reuniones han habido. De hecho, reuniones para el aeropuerto del sur, han habido reuniones, tanto políticas como técnicas, como me he enterado yo después de lo acontecido. Hombre, reuniones ha habido, Pepe. Otra cosa es que no cuenten que ha habido reuniones, pero ocurrieron. Y parece ser que se les explicó el proyecto. Y parece ser que estaban de acuerdo. ¿Ahora han cambiado de opinión? Pues estupendo, que se cambie de opinión y vayamos a tener la terminal que necesita el aeropuerto Reina Sofía. Y el que tiene que ahora hacer las gestiones, el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, para solicitar ese cambio de proyecto. Y nosotros lo vamos a apoyar, no nos vamos a poner en contra, porque hemos sido los primeros en decir que habría que hacer una nueva terminal y ponernos al lado del Cabildo. Ahora que cada cual ejerza sus competencias. Claro, pero es que yo los veo a ustedes que los dejan, cuando usted podía echar una mano en ese sentido. Fíjese, por ejemplo, el que tiene que ver con el tema medioambiental insular es un miembro de su partido, el señor Balbuena, que tiene competencias para ello, que es del Partido Socialista. ¿Y qué pinta en este asunto? Hombre, tendrá que hacer la evaluación de estas dos obras que hemos hecho. La evaluación ambiental le corresponde al gobierno de Canarias. No, pero que vamos a ver que si se tiene que implicar el Cabildo para colaborar, pues también. Pero que, Pepe, que tenemos un gobierno que está solito y que los gobiernos
gobierna Coalición Canaria. Sí, sí, con 18 diputados. Sí, sí, y que cobran un sueldo, se supone que para resolver estos problemas. No nos olvidemos de eso. Ya, pero no se me azuce solamente detrás de eso y diga, bueno, que lo solventen ellos, que nosotros ya veremos cuando lleguemos. Porque si no, oiga, es que nosotros hemos fijado posición y hemos dicho y apoyaremos al Cabildo y al Gobierno de Canarias, que por cierto en este tema ha estado desaparecido en combate, no sabía ni dónde estaba, para decir, oiga, mire, vamos a apoyar la necesidad de una nueva terminal, a pesar de que ese no sea el criterio de nuestro partido en el Estado. A partir de aquí, si no son capaces de sacarlo adelante gobernando, pues que se pongan a un lado y nos dejen gobernar a otros, entonces. Dos infraestructuras, las dos en el sur, la del aeropuerto del sur, la del cierre del anillo insular. El otro día estuvo usted en el norte con los alcaldes del norte, los alcaldes socialistas del norte, porque ese sí que es un auténtico calvario lo que tienen que padecer los ciudadanos todos los días en esa autopista donde se pierde un tiempo impresionante. Pepe, lo que no puede seguir es que los que gobiernan, a ver si vamos a tener el mundo al revés, los que gobiernan sigan vendiendo humo. Y me hablas de la reunión de los alcaldes del norte. Y los compañeros y compañeras también en los grupos en la oposición. Y era para denunciar, entre otras cosas, que intenten transmitir una información errónea. Trasladan a los medios de comunicación, concretamente a un medio como el periódico El Día, un proyecto de una nueva rotonda en el Padre Anchieta. Es uno de los grandes cuellos de botella que genera problemas de colapso de tráfico en la isla. Bueno, pues ese proyecto es solo una maqueta, porque pregunté por el proyecto y no existe. Es simplemente una propuesta dibujada que todavía no tiene ni proyecto, lógicamente, ni expropiaciones de terreno, ni tiene nada, ni menos aún licitación ni fecha de obra. Pero lo lanzan ante el desespero de años de incapacidad para gestionar las carreteras de esta isla. Por lo tanto, la pregunta es, si de verdad tienen ese proyecto para resolver las conexiones en el Padre Anchieta, ¿por qué no lo enseñan? Porque no existe. Y yo pregunto, obras previstas como son la pasarela peatonal, para que no haya peatones cruzando por la carretera y ralentizando el tráfico, que este es un asunto que podía haber hecho el Cabildo perfectamente, porque perras tiene para haberlas hecho, pues tampoco lo ha sacado a concurso. Pero te digo más, este gobierno, que tiene unos 220, 240 millones de euros para gastarse en carreteras, solo se gastará a final de año el 7%, porque es incapaz de gastarse el dinero que tiene en resolver los problemas de carreteras. Le pide dinero al Estado, me parece muy bien, porque es una obligación del Estado cumplir con Canarias. Pero lo que creo que es inadmisible es que no se gaste sino el 7% del presupuesto en carreteras y en Tenerife este año ni un solo euro. Eso es lamentable. Y termino, ahora sí que termino. Pero quiero aprovechar la oportunidad. Cuando hay una partida de poco más de 14 millones, 15 millones de euros para arreglar carreteras, que es una mejora sobre las previsiones que teníamos de inversión, para repartir entre las islas, pues al final se la lleva una sola isla, la isla de La Gomera. Y yo pregunto, ¿es que en Canarias solo la isla de La Gomera tiene problemas en carreteras de mejora? ¿Por qué el Cabildo de Tenerife ese dinero, que era para repartirlo entre islas, no lo ha cogido también y al menos ha llevado una parte? Pues ni un euro. Esto me parece incomprensible y por lo tanto lo tengo que poner sobre la mesa y denunciarlo. Ya, pero fíjese, aquí siempre seguimos hablando de los mismos temas, don Pedro. Hablamos de las mismas carreteras, hablamos de los porque mismos... siempre gobiernan los mismos, sí, porque siempre gobiernan los mismos. Han estado en ese gobierno. En el primer año estuvieron... Un año. Ustedes. En ese año... En el Cabildo Insular llevan 2 legislaturas gobernando con ellos. No llevamos... 2 legislaturas. Pepe, sí, no, pero estamos hablando de carreteras. Nosotros no llevamos esta legislatura carreteras. Y con respecto al año que se estuvo en carreteras en el gobierno de Canarias, permanentemente cuestionando la labor del Partido Socialista, y en un año se consiguió, estaba paralizada la obra Santiago del Teide ADG, esa la conozco bien, y se desatascó ese proyecto, se hizo el ramal a Fonsalía y se consiguió terminar, se consiguió hacer obras en la vía litoral y se intentaron desatascar otra serie de obras y planificar, pero oye, en un año no hay mucho más tiempo. Y estábamos, y sobre todo ante el parón de la financiación que teníamos, que venía de la no firma de ese convenio de carretera. Pero en cualquier caso, repito, yo estoy dispuesto a seguir batallando y peleando por algo que me parece fundamental. Son las carreteras y mejorar las comunicaciones en esta isla, sean aéreas o sean... ¿Y eso lo va a hacer con el doblete de mayo del que viene? Es decir, ¿ayuntamiento de Guía y al Cabildo? Cuando me toquen labores de gestión, si así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas de esta isla, será o en el Cabildo de Tenerife o en el Ayuntamiento o en la oposición, porque no puedo estar en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Guía de Isora. Eso es. Por lo tanto, cuando toque estaré en uno de los cargos que me hayan puesto los vecinos. O estaré en la oposición
haciendo oposición. Ya, pero eso, y si no sé, le eligen como alcalde y tiene la lista más votada, ¿con qué se va a quedar? Hombre, evidentemente mi apuesta ha sido una apuesta por el Cabildo de Tenerife. Y por lo tanto yo no voy engañando a nadie diciéndole que voy para el Cabildo y al mismo tiempo ser alcalde. Voy al Cabildo de Tenerife. Y lo he puesto con las cartas boca arriba. En primer lugar, ante la Asamblea Local de mi partido, para que me autorizara. Luego ante la Dirección Federal de mi partido, para que me autorizara. Yo ya en su momento fui diputado, fui alcalde. Me dijeron, oiga, tienes que elegir, pues ningún problema. Elegí la alcaldía, dejé el Parlamento porque entendía que en aquel momento mi compromiso era con el Ayuntamiento. Venían malos tiempos, la crisis nos había golpeado y había unas perspectivas electorales complicadas. Me quedé en el Ayuntamiento. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la elección? Si soy el más votado al Cabildo de Tenerife, desde luego la opción será el Cabildo. No voy a decir... Se van a quedar los ciudadanos de guía un poco colgados. Mire, ¿y tiene usted claro cómo vamos a votar al Parlamento? Bueno, yo espero que para el Parlamento... No, he oído, sé que el otro día salió una resolución del Consejo Consultivo que dice que la lista regional tiene que ir aparte de la insular y por lo tanto habría una quinta urna, ¿no? Eso sería lo razonable. Yo entiendo que los socialistas que hemos trabajado por tener una lista regional cuando partidos insularistas, nacionalistas no han querido. Yo creo que tenemos ahora la oportunidad de tener una lista regional y creo que eso sería lo oportuno, que cada uno pueda decidir a qué lista regional puede votar. ¿Y el presidente saldría de esa lista regional? Bueno, ahora tendrá que decidirse de dónde saldrá el presidente, si de esa lista, si del conjunto del partido más votado, pero entiendo yo que el que cabeza la lista, imagino que se entenderá que es la propuesta de la presidencia del gobierno. Supongo que en esa lista regional irían 9 nombres. Bueno, esa lista regional... Sí, se compone de 9 personas, porque se eligen 61 diputados en las listas de la circunscripción electoral insular. Digo que hay uno más. A mí me preocupa más de cómo queda el reparto. Es uno, que evidentemente tiene que ser listas distintas, pero sobre todo que haya un equilibrio territorial, que las dos provincias tengan el mismo número de diputados. Pues y esto es un asunto que tenemos que resolver. Pues no lo tiene. Por eso. Por eso digo y lo señalo que me preocupa. Y que, Usted sabe que como mínimo se eligen 61 y de esos 61, 30 son de esta provincia y 31 son de aquella. Cosa que no me parece bien y por lo tanto tenemos la oportunidad en el Parlamento de Canarias de resolver este asunto. Habrá que buscar el acuerdo de los 3/5 para que finalmente tengamos un equilibrio entre las dos provincias. Y esto lo comento porque me parece que no sería razonable que la provincia de Tenerife tuviese un diputado menos que la provincia de Las Palmas. Pues tenemos, ya de entrada la tenemos porque así está establecido en la nueva ley electoral. Pero dependerá de los diputados del Parlamento de Canarias que esta situación se mantenga o pueda cambiar. Claro, habrá que cambiar, han tardado 20 años en cambiarla. Y luego se eligen 9 diputados en esa lista regional, que habrá que componerla de alguna manera. Quiero decir que en función de las expectativas de cada grupo, pues tú dices, bueno, si el PSOE tiene previsto que de la lista regional le salgan 3, el cuarto ya no sale, no es diputado. Y a lo mejor pierde la oportunidad de ir en un puesto de salida en una lista insular. ¿Eso cómo lo va a arreglar aquí en Tenerife? Digo, todos los que vamos en una lista sabemos que tienen la oportunidad de salir. Los primeros tienen más oportunidades de salir que los que van detrás. Pero eso hay que asumirlo. Nosotros tendremos un debate en los próximos tiempos de listas en las que habrá que aunar esfuerzos por componer un reparto territorial adecuado, por una lista cremallera, como sabes, de hombre y mujer, en el caso del Partido Socialista. Yo creo que si hemos sido capaces de hacerlo en el pasado, hombre, faltaría más que ahora no fuéramos capaces de hacerlo teniendo la oportunidad de una lista regional, que es lo que siempre han intentado los nacionalistas que no se produjera y que hemos defendido los socialistas, porque cuando hablamos en el estatuto de que somos un único pueblo, para creernos eso, tiene que haber una lista regional. Yo creo que no va a haber problemas. No. Yo lo estoy viendo, porque ya he oído al Partido Socialista hablar casi de que esa lista insular vaya con la lista regional, con lo cual uno no termina de entender. Yo creo que todavía está abierto ese debate, pero algunos lo tenemos bastante claro. Pero usted, como secretario general de los socialistas, ¿tiene alguna otra cosa que dilucidar? Por ejemplo, lista en Santa Cruz, ¿no?, que la encabezará también Patricia Hernández, que también irá al Parlamento. ¿Es así? Sí. Hace un doblete. ¿Y el resto de la lista quién lo conforma? ¿La agrupación de Santa Cruz? Vamos a ver, las listas las conforman las agrupaciones locales. Luego el partido podrá opinar o podrá aconsejar, pero en principio las listas las conforman las agrupaciones locales. En La Laguna, por ejemplo, que hay un candidato que ni siquiera está en el ayuntamiento, ¿hará su propia lista? Tanto en La Laguna, en todas las agrupaciones, hay una propuesta que sale de la propia agrupación local. Incluso puede dentro de la agrupación local a lo mejor salir 2 listas o 3 propuestas distintas, pero es la agrupación local la que decide.
En último término, ¿quién acabará decidiendo? Si hubiese alguna alteración del orden, como ha ocurrido en el pasado, pues la dirección federal del partido. Pero este ha sido un método que se ha planteado siempre y tampoco tiene grandes novedades. Ahora se habla de la posibilidad de listas abiertas en municipios de más de 20.000 habitantes a la hora de elegirlo dentro de nuestras agrupaciones, pero lo cierto es que la propuesta sigue saliendo de la dirección local. Quiero decir con esto que no voy a plantear yo que sea la dirección que presido la que determine quiénes van a ser los candidatos en cada una de las listas que se presenten por cada municipio. Eso nunca ha ocurrido y no va a ser este el caso. ¿Y sus esperanzas en este momento, después de lo que estamos viendo, con lo que ha sucedido en Andalucía? Porque, bueno, hay quien estaba lleno, casi henchido, don Pedro, de que con el gobierno central en manos del partido, los resultados electorales estaban casi cantados. Mi planteamiento, el planteamiento personal como candidato al Cabildo, que probablemente sea la cuestión que más debate suscite, es que me avalan lo que serán 24 años de alcalde. Encontré un ayuntamiento endeudado, encontré un ayuntamiento en el que no nos daban fiado, porque no se fiaban de nosotros. Hoy es un ayuntamiento que cumple con todos los ratios de salud financiera que nos exige el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. Tenemos la menor presión fiscal de todo Tenerife. Y dedicamos el 0,5% de nuestro presupuesto a pagar deuda. ¿Y qué porcentaje de parados tiene? Pues nos movemos alrededor de un 13%, que está por debajo de la media de Canarias, pero desde luego no me deja satisfecho. Creo que lo importante es que estos años de gestión han puesto al municipio, primero como un municipio con crédito, que tarda 15 días de media, de 8 días a 15 días de media en pagar a proveedores, y que se ha labrado, yo creo que una razonable reputación de seriedad y de buena gestión. Lo que pretendo, junto con esa buena gestión que nos avala, es unirla a la proximidad con el vecino para resolver problemas. Porque estoy acostumbrado a salir a la calle y lo primero que atiendo es a vecinos, a veces en el garaje de mi casa, a veces me vienen a tocar por la noche. Y ese contacto directo con el vecino, porque el vecino, cualquier ciudadano no sabe dónde está el presidente del Gobierno de Canarias, dónde vive, ni dónde vive el presidente del Cabildo, pero sabe dónde vive el alcalde. Y estoy acostumbrado a que toquen en la puerta de mi casa para atender un problema de un vecino. Eso no es lo mismo un cargo que el otro, don Pedro. No, ahora, pero Pepe, eso curte y te ayuda a estar al día, a no perder el contacto con la calle y a sobre todo, ser eficaz y rápido a la hora de solventar problemas. Pues ese modelo, con sus diferencias evidentes, quiero poderlas aplicar al Cabildo. Con sus diferencias, pero no olvidemos que un cabildo y un ayuntamiento son corporaciones locales. Una maneja un presupuesto tremendo, como es el Cabildo de Tenerife, cerca de 1.000 millones de euros, y los ayuntamientos no estamos ni de lejos en esas cifras. Pero creo que ese modelo de gestión se puede aplicar en el Cabildo y resolver asuntos, o ayudar a resolver asuntos que llevan embantanados mucho tiempo. Y en cualquier caso, aunque sea muy precipitado hablar de eso, don Pedro, ¿en los pactos tiene usted preferencia? Hombre, me gustaría por fin tener un pacto en el Cabildo en el que pudiéramos ganar las elecciones y poder plantearnos la posibilidad de gobernar con cualquier partido que no fuera Coalición Canaria. ¿Pero los excluye usted ya de entrada? Yo creo que ningún dirigente político puede ser tan sectario como para decir con esto no gobierno ni muerto, porque me parecería terrible. Lo están diciendo desde ayer de no gobernar con la gente de Vox en Andalucía. Hombre, ya hay una cosa, yo con Vox primero me quedo en casa. Bien. Vale, pero ¿no? Sí, pero estoy excluyendo un partido que de entrada no considero democrático. No considero democrático y además creo que atenta a todo lo que el Partido Socialista ha representado en estos años, en tantos años de historia, que es hablar de igualdad. En el caso aquí, ¿usted dejaría fuera coalición por los años que llevan en el poder? No por los años que llevan en el poder. ¿Entonces? El problema es demasiado simplista decir, como llevas muchos años no quiero estar contigo, eso es simplista. ¿Entonces? Lo que quiero decir es porque ha habido una serie de problemas en esta isla que conocemos desde hace tiempo y que Coalición Canaria no ha sabido resolverlo. Los ha complicado. Podíamos hablar de carreteras, pero podíamos hablar de movilidad. Ahora se han sacado de la manga un plan de movilidad, la revolución del transporte. Vamos, otra manera de vender humo. ¿Por qué? Porque han dicho, oye, vamos a sacar el carnet la tarjeta, sí, o la tarjeta de residente. Bueno, esa tarjeta de residente, por la información que yo estoy manejando, es la más cara de toda Canarias, la tenemos en Tenerife. Esa tarjeta de residente, ese dinero se está usando, se está promocionando desde el Cabildo como una idea del Cabildo de Tenerife, que no me extraña que haya sido idea del Cabildo, pero que al final el Cabildo no pone un euro. 20 millones de euros pone el Gobierno de España y 10 millones pone el Gobierno de Canarias.
Fíjate tú qué cosa, el gobierno de España 20 millones, el gobierno de Canarias 10 y el Cabildo no pone ni un euro. Yo creo que esta no es la solución para la movilidad en Tenerife. Creo que lo que hay que hacer es ampliar el número de frecuencias, porque no podemos hacer atractivo un transporte que tarda 1 hora, 2 horas en pasar una guagua y otra. Tenemos que ampliar los servicios porque tenemos una sociedad y una población muy diseminada, Pepe. Y creo desde luego que hay que cambiar el modelo de movilidad en esta isla. El responsable de movilidad durante años fue el actual presidente del Cabildo. Y la verdad es que parece que los resultados no han sido especialmente buenos. Sí, en eso seguimos. Y con respecto a las tarifas, y termino, creo que podríamos parecernos un poco más al Cabildo de La Palma. Que independientemente de las dimensiones de La Palma y de Tenerife, se trata de colaborar en resolver un problema. Y es que allí se han establecido tarifas distintas para las personas que están en paro o para los estudiantes. Al final, una persona en paro, por ese carnet, que aquí cuesta alrededor de 47 euros, allí cuesta 2 euros. Entonces, yo creo que si queremos incentivar el transporte, repito, tenemos que primero abaratar de verdad las tarifas. En segundo lugar, tenemos que ampliar el número de rutas y, en tercer lugar, aumentar la frecuencia. Don Pedro, espero que la próxima vez que nos veamos aquí en el Políticamente Incorrecto ya se haya firmado finalmente ese convenio de carretera del que es la segunda vez que viene y que no se ha terminado de firmar. Había una diferencia. La primera vez que vine me preguntaste por el convenio y te dije, Pepe, ¿va a haber convenio? Y me decías que no. Ahora te digo, tenemos fecha para la firma. En la próxima hablaremos de la firma del convenio. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner sobre la mesa el convenio de carreteras y las inejecuciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Bien, pues lo haremos así. A ver si es verdad que lo hagamos. Porque la última vez iban a ir a verse en la Moncloa Pedro Sánchez y Fernando Clavijo y ahí se firmaba el acuerdo. Después salieron de ahí diciendo que se iba a firmar a lo largo del mes de noviembre y ahora se ha dicho que se va a firmar el 17 de diciembre. Pero fíjate, en este ínterin hemos visto fotografías de dirigentes del Gobierno de Canarias y dirigentes del Gobierno de España dándose la mano porque firman convenios como el de turismo, por ejemplo. Ya hablaremos de ese convenio largo y tendido. Convenio de turismo que, por cierto, dicho sea de paso, la mayor parte del dinero ha ido a ayuntamientos que no son del Partido Socialista. Gracias, don Pedro, por haber estado aquí. Encantado de estar contigo. El alcalde de Guía Isora, candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife y secretario general de los socialistas tinerfeños, don Pedro Martín. Gracias. Vamos a ver la primera del periódico El Día. Humberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Adelante, adelante. Bueno, pues en los asuntos que destacamos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco, destacamos que ha comenzado ya el proceso para las expropiaciones. 319 parcelas que son necesarias expropiar para culminar el anillo insular en la zona del Tanque y Santiago del Teide, en el sur de la isla. Un proyecto que, como ya están viendo ahí en pantalla, pues precisa de un presupuesto de 339 millones. Eso sí, será una parte porque queda pendiente aún, como se anuncia desde el Gobierno de Canarias, licitar otra actuación para ejecutar el tercer carril. ¿Por qué no se ha hecho? Pues precisamente para que se vaya todo lo rápido que se pueda dentro de este expediente que estaba en marcha, a falta de que se ejecute una modificación que no se va a hacer sino de nuevo, no se va a actuar sobre el que ya se ha sacado a concurso. Otro de los aspectos que también llevamos a la primera se refiere a la situación laboral, al paro, donde hoy se han conocido los datos y la conclusión es que las islas crean empleo frente a la destrucción en el conjunto del país. Las afiliaciones a la Seguridad Social continúan al alza, aunque a un ritmo más bajo. Eso, sin embargo, frente a que el paro ha registrado se incrementa por segundo mes consecutivo. La foto corresponde a la firma del acuerdo alcanzado esperado más que alcanzado, entre el Ministerio de la Transición Ecológica y, en este caso, el consejero de Aguas, como ven en la fotografía, y que es un acuerdo histórico porque compromete una partida de 915 millones de euros para actuaciones hidrológicas en los próximos 12 años en el archipiélago. En Tenerife, pues habrá aquellos usuarios del tranvía tienen que estar pendientes porque los trabajadores
de Metropolitano retoman la huelga mañana y el viernes. Entiéndase, mañana si usted lo está viendo ahora en directo, o bien si el televidente lo ve en redifusión, pues sería miércoles y viernes a todos los efectos. Y en La Laguna, en materia de sucesos, tenemos que las fuerzas del orden público sorprendieron en un hostal del barrio del Coromoto al preso que no había vuelto a prisión y que estaba en busca y captura. En apartado deportivo, el Club Deportivo Tenerife no solamente se centra en Víctor Moreno como director deportivo, sino que también plantea otras alternativas, y en el particular del baloncesto hacemos un análisis sobre las veces que ha ganado el Canarias al Barcelona, y es que lleva 2 años y medio de victoria blanquiazul, no, aurinegra en este caso. En Los Hilos damos cuenta de que se comienza el Festival de Cuentos mañana, y la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Tenerife también se prepara para vivir un festival de horror. Estos son los asuntos más destacados que incluimos en la portada con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Humberto, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches. Vanessa nos da el tiempo, nos lo cuenta. Hasta mañana. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. La estabilidad meteorológica sigue reinando y lo seguirá siendo durante todos estos días venideros. El anticiclón va a motivar la entrada de viento del este, que va a favorecer la llegada de algo más de calima. Se espera que el jueves sea el día de mayor presencia de calima, con viento sudeste moderado a fuerte en medianías, principalmente durante la primera mitad del día. Además, no se descartan rachas muy fuertes al inicio en la mitad este del Golfo y en medianías desde La Orotava a Anaga. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana tendremos un día despejado alternando con nubes altas. Las temperaturas con pocos cambios y el viento soplará del este a sureste flojo a moderado y será algo más intenso en vertientes oeste, nordeste y cumbres centrales. Predominio de las brisas en costa este y norte. Y mañana tendremos 10 horas y 25 minutos de sol. Amanecerá a las 7 de la mañana y 43 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 8 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera bajamar será a las 5 de la madrugada y 46 minutos y la siguiente bajamar a las 6 de la tarde y 4 minutos. La única pleamar de mañana tendrá lugar a las 11 de la mañana y 58 minutos. Y la luna estará entre las fases de cuarto menguante y luna nueva. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que descansen. Buenas noches. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.